lo complejo lo que nos queda, así que vamos a ver si hacemos tiempo y si no nos quedamos unos minutos más, no pasa nada. Total, Boca va a ganar, así que veré los goles después en la repetición. No te Si mufes solo, te pido por favor, nada más. No, yo siempre con confianza. Esos de los que son supersticiosos son los que son temerosos, yo no. Con Boquita menos todavía. Bueno, hagan una cosa, empiecen a pasar los presentes así, copy y pego rápido y arrancamos la clase, así no perdemos tiempo. Empiecen a poner presente. Uy, Dios. Vamos a poner el teléfono en vibrador. Bueno, última clase conmigo, por suerte para ustedes. Mañana ya siguen con el doctor Ferran. Recién hablé con él, le dije que iba a intentar terminar con mis temas. Si no logro completar algún punto, lo va a dar él. Que el cuatrimestre pasado, de hecho, prueba documental y prueba informativa la tocó dar a él esa bolilla, así que vamos a ver si completamos todos los temas, que creo que sí, porque es algo muy sencillo, creo. Vamos a verlo nosotros, lo voy a dar yo, si no lo va a dar el doctor Ferran mañana. Antes de comenzar, así no perdemos tiempo, voy a leer un mail que me envió hoy Mariela Gómez con 2 preguntas. Primera, mi pregunta, doctor, es sobre prueba testimonial. Según lo leído y lo explicado por usted en clase, no existe en nuestro ordenamiento la tacha de los dichos. Pero la tacha de los dichos es la falsedad de la declaración, ¿no? Que lo hemos dicho ayer. Pero el juez, sabiendo que está mintiendo, puede desestimar al testigo a la hora de dictar sentencia sin tener que dar intervención a la justicia penal. Espero se entienda la pregunta. Bueno, hay que hacer una diferencia acá. La tacha de los dichos es reputar de falsa la declaración cuando el testigo la esté emitiendo. El juez civil no puede hacer eso. Eso es competencia de un juez penal. Si el juez civil considerara que el testigo está mintiendo, lo que tiene que hacer es dar intervención a la Fiscalía o Juzgado de Garantías penal. Ellos son los que van a decir si hay falso testimonio o no. Lo que quizás confundió Mariela, o lo expliqué mal yo, es que si al juez no le parece verosímil esa declaración, ¿podrá reputarla de falsa? No. Reitero, eso es tema de justicia penal. Lo que sí puede hacer es no asignarle eficacia convictiva, es decir, no, para mí este estaba mintiendo, no lo valoro al momento de dictar sentencia. ¿Bien? Porque recuerden, el juez, el único medio probatorio que está obligado a expedirse en la sentencia, tomándolo o apartándose, es la prueba pericial. Todos los restantes medios probatorios, el juez si quiere los valora en la sentencia y si quiere ni los nombra. No tiene por qué hacerlo. ¿Qué podría pasar si un testimonio a ese juez le generara sospechas o lo considerara falso? Podrá o bien descalificar la sentencia, decir, la testigo Fraquel y la testigo Joaquín Fernández y la testigo Paula Quintero declararon en este sentido. No paso por alto que Noelia declaró en sentido contrario. Empero, las aseveraciones en torno a esto, esto y esto me generan dudas, por ende, le asigno mayor eficacia convictiva a los testimonios de Joaquín, Ana y Paola. Ello sumado a las restantes probanzas de autos que acreditan la versión de los dichos de esos 3 testigos y no las de Noelia. Bien, entonces reitero, tacha de los dichos, reputar de falsa la declaración de un testigo, el juez civil no puede hacerlo. Si tiene dudas o tiene indicios, mejor dicho, de que hay un falso testimonio, deberá dar intervención a la justicia penal. Lo que sí puede hacer el juez civil es no asignarle eficacia convictiva por la conjugación entre el artículo 384 y el artículo 456, restarle eficacia convictiva a ese testimonio por considerar que estaba mintiendo, por analizar el lenguaje gestual o la titularidad en las respuestas, etc. ¿Bien? Primera pregunta que había hecho Mariela. La segunda es si puede volver a explicar la diferencia entre oficina pública y tribunal judicial. No entendí bien cuál es la implicancia en considerar la prueba de informe o en su caso prueba instrumental. Bueno, yo les decía que la prueba informativa es aquella que se recaba, acto o hecho que se recaba de archivos, documentos o registros. Y en el caso de oficinas públicas, también el pedido de expedientes, testimonios certificados. También le dije que algunos autores, por ejemplo Roland Arasi, que es uno de los más conocidos que ha escrito sobre prueba, un procesalista de los más conocidos del país, entiende que el concepto de oficina pública debe asemejarse a tribunales judiciales. Por ende, los expedientes requeridos a un tribunal judicial deberían solicitarse, ofrecerse mediante prueba informativa. Y acá hay que diferenciar, la mayoría entiende que no es así, yo entre ellos. ¿Por qué? Prueba informativa es para pedir un expediente a una oficina pública, por ejemplo a la municipalidad, ¿bien? Que no ejerce función jurisdiccional, no integra el Poder Judicial. ¿Bien? Eso por informativa, no hay dudas. El pedir expedientes a otro juez, a un tribunal judicial, no puede ser asemejado a informativa. ¿Por qué? Y debe ser prueba instrumental. ¿Por qué? Porque un juez no le puede aplicar apercibimiento a otro juez. Si nosotros consideramos que oficina pública es también un juzgado, iría como informativa.
si nosotros liberáramos un oficio en carácter de prueba informativa, podríamos aplicar un apercibimiento que lo vamos a ver hoy, que es el dispuesto en el artículo 397 del Código Procesal. Por ende, no, a mi juicio y a la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia, no debe asemejarse oficina pública a tribunales judiciales. Es más que nada por el apercibimiento. En el caso de no asemejarlo, es prueba instrumental, no hay apercibimiento. En el caso de asemejarlo, sería prueba informativa y sí sería pasible de apercibimiento. ¿Bien? Esa es la diferencia. Después las dos se van a materializar mediante oficio. Pero no importa cómo se materialicen, lo que importa es la consecuencia que pueda acarrear incorporarlo como un medio probatorio, prueba informativa, o como otro, prueba instrumental. ¿Bien? ¿Se entendió, Mariela? Que no te A veo. ver, yo lo quisiera escuchar de vuelta. Yo, por ejemplo, trabajé muchos años en ANSES. El juez pide un expediente, se envía el expediente. Prueba informativa. Exacto. Si ANSES... Sí, perdón, Cristina. No. Ahí es prueba informativa. Si fuera de un juzgado a otro, es instrumental. Exactamente, prueba instrumental. A ver, ojo. Y si el expediente estuviera en el mismo juzgado en el cual se está ofreciendo la prueba, es prueba documental. Y lo que se hace saber es que se ofrece como prueba una causa que está en el mismo juzgado en el cual está tramitando esta. ¿Bien? Bien. Es más que nada, es una cuestión terminológica, pero puede acarrear consecuencias en torno a las sanciones. Si nosotros consideramos que pedir un expediente a efectum videndi, que es como prueba para tenerlo a la vista en el periodo probatorio, a un juez es informativa, le podríamos aplicar la sanción de 397 que vamos a ver hoy, que es, si no contesta en plazo, comunicarlo al Ministerio de Justicia. Y eso un juez no puede aplicarle sanciones a otro juez. Por eso es que no es prueba informativa, a mi juicio, es prueba instrumental. No pasa esto en la práctica, pero bueno, es bueno que lo sepan como concepto teórico. Bueno, seguimos. Nos habíamos quedado en plazo, ¿no? Lo último que di ayer creo que fue plazo, que les dije que el plazo para evacuar, para contestar un informe, difiere en Provincia de Buenos Aires en torno a si la entidad que debe responderlo es una entidad pública o una entidad privada. Sí, plazo para evacuar pedidos de informe. Exactamente, el plazo que tiene a quien se le requiere un informe para contestarlo. Si fuera una entidad pública, tiene 20 días hábiles. Si fuera una entidad privada, tiene 10 días hábiles. Lo que yo les hice ayer la aclaración es que en el Código Procesal de la Nación se reformó hace un tiempo y el plazo es de 10 días hábiles para las dos, sea público o privado, indistintamente. ¿Bien? Es decir, es un poco más reducido el plazo para reparticiones públicas. ¿Por qué surge esa diferenciación, profe? Yo entiendo que es por... Me preguntan, la verdad que no lo sé, yo siempre trato de... Siempre les digo esto a los alumnos también. El derecho siempre hay que analizarlo con sentido común. Si uno no sabe la respuesta, siempre es con sentido común. Yo estimo que debe tener mayor cantidad de pedidos de informe una entidad pública que un privado, un taller que le pide una prueba de informes. Entonces, ¿por qué se le da más plazo a la entidad pública? Por el cúmulo de tareas que tiene, se le da un plazo mayor para responder. Ahora, ese es mi pensamiento. Si me preguntás cuál fue el sentido real del legislador, honestamente lo desconozco. Entiendo que debe ser por eso. Siempre a entidades públicas se les otorga mayor, es como el mismo que el plazo para contar demanda. El Estado tiene un plazo para contar demanda mayor que un particular. Yo entiendo que es por el cúmulo de tareas, sí. Yo concuerdo con lo que pensás vos, pensé que era por eso, pero quería saber si tenía alguna explicación por ahí que no sabía. No, ya te digo, ese es mi pensamiento que estimo que es una cuestión de sentido común, tiene que ser por eso. Porque no es lo mismo que le pregunten a una persona que le pregunten al Estado que tiene un montón de causas por todos lados, ¿no? Bueno, ¿ese plazo es inflexible? No, el juez lo puede reducir o ampliar. ¿Bien? Es el plazo, digamos, de base que fija el código. No obstante ello, el juez podría ampliarlo o reducirlo según lo estimara pertinente. ¿Qué pasa si alguna de las entidades públicas o privadas no pudieran contestar en ese plazo? Lo que tienen que hacer es, dentro de los 5 días de recibido el oficio de informes, comunicarle al juez, mire, señor juez, no voy a poder cumplir, yo ayer creo que les di un ejemplo de la aseguradora, Agrosalta, que es una compañía aseguradora, no voy a poder cumplir dentro de los 10 días que prevé el 396, porque tengo que pedir documental a Salta, que está bastante lejos, y después, en base a esa documental, voy a evacuar el pedido de informe. De manera que ahí lo que se hace es, dentro de los 5 días de recibido el oficio en el cual le requiere un informe, se presentan en el proceso, en el expediente judicial, y solicitan una prórroga, explicando los motivos y diciendo la fecha en la cual podrían llegar a cumplir. Hasta acá llegamos ayer. Copio y pego rápido el chat para la asistencia y seguimos con lo de hoy. Lo molesto que es esto de copiar y pegar. Habría que buscar alguna alternativa para tomar asistencia un poco más práctica. En forma oral no, porque estaríamos una clase entera tomando asistencia, ¿no? Pero... a ver. ¿Pero lo usan para una planilla? ¿Cómo se dan cuenta quién vino y quién no? ¿Por qué toman asistencia? Pregunto al fin.
No, lo que hacemos es, yo ahora lo que acabo de hacer es copiar en el chat, lo copio y lo pego en una hoja de Word, y después tengo que cotejar con el listado, la asistencia. El doctor Constantino siempre ha sido muy riguroso con la asistencia. Si no tiene el 75% no lo deja rendir. Desconozco si este cuatrimestre seremos muy rigurosos o no, porque es bastante complicado esto de pasar. Yo todavía no las pasé, las tengo todas anotadas, pero no las pasé. Pero bueno, por las dudas no falten a clase. Aunque sea, conéctense, apaguen la cámara y vayan a ver fútbol, pero dejen la cámara conectada por lo menos para dar el presente. Aparte cada uno toma con el docente tira la perfecta. Nos tirás la perfecta. No sé. Algunos toman a mitad de clase, otros al final, otros al principio, cada uno se lo como quiere, entonces quizás mi método funcione conmigo, no funcione con otros, pero yo no tomaría asistencia este cuatrimestre, son muchos. Demasiado. Ahora tengo 121 conectados, es demasiado. Pero bueno, conéctense por las dudas. Seguimos. El plazo lo acabamos de decir recién. ¿Qué pasa si quien debe informar no lo hace dentro de esos 20 o 10 días hábiles, según sea una entidad pública o privada? ¿El Código prevé sanciones? Sí. Están previstas en el artículo 397 del Código Procesal. Sepan una cosa, en el oficio de pedido de informes tienen que estar transcritos los dos artículos, el 396, que es el que fija el plazo dentro del cual se debe responder, y el 397, que es el que estipula las sanciones para no responder en término. Bien, ¿cuáles serían las sanciones que se aplicarían en caso de retardo? Bueno, si quien debía contestar no informó antes de vencer ese plazo de 10 o 20 días, según sea público o privado, público, perdón. Si no informó antes de ese vencimiento los motivos por los cuales no iba a contestar, se aplican dos tipos de sanciones. Si es una entidad pública, lo que se hace es comunicar al Ministerio de Gobierno, que es el Ministerio de Justicia en la provincia de Buenos Aires. Si es una entidad privada, se le impone una multa por no responder en plazo, que está fijada en IUS, antes estaba fijada en un monto de pesos, pero después el legislador entendió que como Argentina es un país lamentablemente con un alto índice inflacionario, pasó casi todas las unidades de medidas en pesos, o todas las pasó a IUS. Son 2 IUS por cada día de retardo. De manera que si ustedes son una entidad privada, tenían 10 días hábiles para contestar, no lo hicieron, por cada día de demora vencido ese plazo, 2 IUS, 2 IUS, 2 IUS. El IUS está actualmente en 1.870 pesos. O sea que por cada día de retardo, si son 2 IUS, son 3.740 pesos por día. ¿Bien? Hasta que cumpla. Caducidad de la prueba informativa. ¿Hay algún supuesto de caducidad objetiva en la prueba informativa? ¿Alguno lo estudió antes de que yo lo dé? Victoria se agarra la pera como diciendo no tengo idea y no tengo el código abajo. Victoria Márcico, ahora sonríe. Oficio reiteratorio. Si no Gastón, que no prendió la cámara, me dice oficio reiteratorio. Ojo, eso es para que no te declaren la caducidad. ¿Cuál sería el supuesto de caducidad? Es el 400. Muy bien, Manuela Vázquez, que lo puso por chat. ¿Tendrá por desistida la prueba? Sí, claro, esa es la consecuencia de declarar la caducidad. Es tener por desistir a la prueba. ¿Qué pasa? Si una vez vencido el plazo... Si la entidad no contesta... Sí, Lucila. Te escuchamos, ¿eh? Sí, si la entidad no contesta y si venció el plazo y dentro de los 5 días el abogado no lo hace saber, digamos, me parece que ahí es caducidad, puede ser. Bien, es así. Si vencido el plazo de 20 o 10 días hábiles, la entidad no contesta, además de aplicarle la sanción que vimos recién del 397, según sea público o privada, lo que debe hacer quien ofreció la prueba, para no perder la posibilidad de producirla, es decir, para que no nos declaren la caducidad, es dentro de los 5 días hábiles, plazo procesal, dentro de los 5 días de fenecido el plazo que tenía esa entidad para contestar, quien ofreció la prueba se debe presentar el expediente y solicitar lo que se llama oficio reiteratorio. ¿Qué quiere decir? Señor juez, Cristina, no sé por qué, no contestó el oficio, el pedido de informes que le cursamos. Estoy dentro de los 5 días que prevé el artículo 400. Líbrele un nuevo oficio, por favor, peticionándole nuevamente que evacúe la prueba informativa ofrecida por mi parte. El juez, si está dentro de ese plazo, y si la otra parte no causa la caducidad, lo hará. ¿Bien? Bueno. ¿Qué pasa si no lo hiciéramos? A pedido de parte o de oficio, se tendrá por desistida la prueba. ¿Bien? Ese es el supuesto que prevé el artículo 400 del Código Procesal, respecto a prueba informativa. Si ustedes bucean un poco en el código, existe otro artículo que yo lo nombré, en torno a testimonial fuera de radio juzgado, que es el artículo 381, que es el que habla de libramientos de oficios o exhortos en caso de pruebas a producirse fuera del radio del juzgado. En este caso, si ustedes lo leen en detenimiento, la mayoría de los libros no lo dicen,
pero si lo leen en el detenimiento, van a ver que podría configurarse otro supuesto de caducidad objetiva de la informativa. ¿Por qué? Porque el 381 lo que establece es que una vez, si es una prueba informativa, va a producirse en San Juan. Una vez que dejan el oficio en la entidad privada o pública de San Juan, tienen 5 días para dejar constancia en el expediente nuestro que lo hicieron. ¿Bien? Una prueba informativa producirse fuera del radio juzgado, se debe dejar constancia en el expediente dentro de los 5 días de que diligenciaron el oficio. ¿Bien? Si no lo hicieren, dice el 381, se tendrá por desistida de la prueba. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los supuestos de caducidad en prueba informativa? Artículo 400, es decir, si vencido el plazo para contestar por parte de la oficina pública o privada, si no lo hiciere, quien ofreció la prueba deberá requerir en el plazo de 5 días, desde vencido, el término que tenían para responder, plazo de 5 días, deberá solicitarle al juez que libre un oficio reiteratorio, que le pida nuevamente que evacúe ese pedido de informes. Si no lo hiciere, podrá decretarse la caducidad de la prueba. Otro supuesto está en el 381, que es por fuera de prueba informativa, habla de prueba a producirse fuera del radio del juzgado. Se realiza por oficio. Una vez diligenciado el oficio, tenemos 5 días para denunciar el expediente que efectivamente lo presentamos. ¿Bien? Ese es otro supuesto de caducidad objetiva. Hay algo que resaltó la jurisprudencia, que no está en el código, pero que resaltó la jurisprudencia, que si no obstante estar vencido el plazo para contestar el informe y vencido el plazo para pedir un oficio reiteratorio, si previo a que la contraria o el juez de oficio declare la caducidad llega el informe de Salta, no se decreta la caducidad de oficio. ¿Bien? Se la toma como válida la prueba. Entonces, y les digo más aún, vencido el plazo, no pedimos informe reiteratorio, la parte contraria solicita la caducidad de la prueba informativa basada en el artículo 400, si antes que el juez se expida, es decir, si antes que el juez dicte esta resolución, ¿qué tipo de resolución judicial va a ser? La que resuelve una caducidad probatoria. Ya lo dije como 3 veces, así que... Y la doctora Kirchner también lo debe haber dicho. Providencia. ¿Cómo? Lucila, ibas a hablar vos, me parece. ¿Qué tipo de resolución judicial es? Uy, se me está acabando la batería. ¿Cómo? ¿Es una interlocutoria o no? No, interlocutoria es la que resuelve la negligencia. Providencia simple. La caducidad, providencia y la negligencia es la interlocutoria. Excelente, Lucila. Estoy conectando la computadora mientras hablo con ustedes, pues me olvidé de cargar. Esa va fundamentalmente en la cuestión de que una tiene que fundarse y la otra no. Digamos, si objetivamente se da la caducidad, digamos, sería lógico que fuera por una providencia simple, digamos, que no va fundada, y la negligencia, que se tiene que operar negligentemente por parte de alguno de los representantes, en este caso, sería fundado. Ese sería el principio, digamos, para establecer eso. Sí, en realidad, bueno, ojo, porque si vos pidieras la caducidad objetiva, tendrías que fundar el pedido ¿qué? Diciendo que se cumplen los requisitos. En la negligencia vos tendrás que decir... Pero eso es la parte, ¿no? El juez, si los tiene, también tendría que fundarlo, porque si no, no sería una providencia. Bueno, el juez en realidad, la caducidad probatoria que la resuelve por providencia simple, tiene que estar motivada, tiene que decir, verificando los supuestos del artículo 400, ¿por qué? Porque venció el plazo y no lo pediste, se resuelve. Entonces, tendría que fundarlo si es una providencia simple que te debería fundar el motivo por cual declara la caducidad de la prueba. Vuelvo. ¿Cuál es la resolución judicial que resuelve un pedido de caducidad probatoria? Una providencia simple. De manera que en el caso que estamos hablando ahora de prueba informativa, si vencido el plazo no solicita la parte que ofreció la prueba un oficio reiteratorio, si la contraria viniera y acusara la caducidad, el juez debería hacer el lugar sí, pero si previo a expedirse, es decir, presentan el escrito hoy es martes. Ahí voy, Karen, Hoy es martes. Presentan el escrito hoy. Pasa a despacho el expediente, el miércoles llega el informe, antes de que el juez se expida, lo va a tener como válido. Eso es jurisprudencial. Debería tenerlo como válido según el texto del código, y en realidad no. ¿Por qué? Porque se da el supuesto de caducidad objetiva. Pero si se cumple con la prueba, previo... Ah, se equivocó, Karen. Bueno, quedó como un saludo entonces. Si previo a que el juez se expida, llega ese informe contestado, se lo toma por válido, no se decreta la caducidad de la prueba. ¿Bien? Sencillo. Seguimos. El programa dice compensación para las entidades privadas. ¿Qué pasa? En principio las entidades públicas no pueden cobrar un arancel para evacuar un pedido de informes. Tendría que estar previsto por ley. Ahora, las entidades privadas tampoco, en principio, pueden cobrarle un arancel
a quien le solicita un informe. Salvo que el contestarlos les irrogara a ellos realizar algún tipo de gasto extraordinario. Por ejemplo, si tengo que traer una documental desde Salta, pagar el flete, si es algo papel que no pueda ser digitalizado, ese tipo de gastos no tiene por qué quien está informando pagarlo de su bolsillo. ¿Bien? Esto es lo que se llama compensación por gastos extraordinarios. En principio, no. Ahora, si es un gasto extraordinario, la entidad privada al contestar el informe, lo que tiene que hacer es, en lugar de contestarlo en un solo ejemplar, lo contesta por duplicado. Un ejemplar se agrega al expediente. El otro ejemplar, el juez lo que hace es, el ejemplar y el pedido fundado de compensación, ¿no? Lo que hace el juez es le da vista a las partes, que van a ser las que tengan a las partes si le ofrecieron los dos la informativa, o a una sola, si le ofreció una de las partes, para que se expidan, en torno a si les parece que sí, efectivamente hay que reintegrarle estos gastos al pobre informante o no. Y después el juez resuelve. Si le rechazara el pedido de compensación, se podrá apelar y tramita por incidente por separado. Bien, entonces reitero, en principio, las entidades públicas no pueden cobrar aranceles, salvo que exista alguna ley especial que lo disponga. Las entidades privadas tampoco pueden cobrar aranceles por su informe, salvo que el evacuar esa consulta les irrogara algún tipo de gasto extraordinario. Si así fuera, deberá acompañar el informe por duplicado, uno se agrega al expediente, prueba adquirida, y el otro, el juez lo que hace es, de ese informe y del pedido fundado, le da vista a quien ofreció la prueba para que se expida si acepta o no reintegrar esos gastos. Y después resuelve, por sí o por no. Esa resolución es apelable, tramita por incidente, si se le deniega. Ahora, ojo, el juez es el que valora si los gastos corresponden exacto. El juez valora si esos gastos fueron extraordinarios. Seguramente va a decir que sí, pero el juez es el que valora si ese pedido de reintegro de gastos es procedente o no. ¿Bien? Ahora, ojo, lo que no puede hacer la entidad privada es decir, bueno, miren, esto me genera un gasto extraordinario, no voy a cumplir hasta que no me den la plata. Eso no puede. Está obligada a cumplir y después pedir el reintegro. ¿Bien? Sí o sí tiene que cumplir dentro del plazo que ¿de cuántos días es? ¿Entidad privada? 10. 10 días hábiles, muy bien. Entonces, sí o sí va a tener que cumplir en el plazo de 10 días hábiles. Lo que podrá hacer es cumplir y en forma concomitante, en forma conjunta, pedir el reintegro de esos gastos extraordinarios. Muy bien. Tenemos el informe presentado. Se agrega al expediente. Las partes se tienen que quedar de brazos cruzados diciendo, uy, me quiero morir, este informe queda sí o sí, o puede hacer algo, pueden hacer algo. Eso es lo que la respuesta es pueden hacer algo, ¿no? Si no sería una pregunta muy pava, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Oponerse. Pueden impugnarlo por falsedad. Lo que pueden hacer es tres cosas. Está dentro del 401, que es cuando habla de impugnación. En realidad lo primero que pueden hacer es, dentro de los 5 días, todo dentro de los 5 días, de agregado ese informe, pueden pedirle, señor juez, fíjense que acá no evacuó en forma clara o no evacuó todo lo que le pedí informes, todo lo que le habíamos pedido. Entonces, en ese caso, el juez librará un nuevo oficio para que complete o aclare el pedido de informes. Primera cosa que se puede hacer, primera circunstancia que podría plantear. La segunda es impugnar el informe por falso, que creo que lo dijo Soledad o Rocío, alguno recién. Impugnar el informe por falso, alegando que lo que informó esta entidad pública o privada no condice con lo que surge de sus propios registros o documentación o archivo. ¿Bien? Es decir, del registro de la documentación dice esto, y cuando informó una cosa que no coincide, una cuestión que no coincide. En ese caso podría impugnar por falsedad, y lo que hace el juez es decirle al informante que exhiba esos documentos, esos archivos, esos registros. ¿Bien? Segunda cosa que podrían plantear. Y la tercera es impugnar por falsa no el informe, sino la fuente de la cual extrajo el informe. ¿Bien? Y acá hay que dividir, que esto no está en la mayoría de los libros. Acá hay que dividir. Si la fuente fuera un instrumento público, debemos atacarlo por redargución de falsedad. Si la fuente de la cual se extrae un informe fuera un instrumento privado, se puede desvirtuar por prueba en contrario. ¿Bien? Entonces, repito. Agregado un informe en el expediente. ¿Qué es lo que se puede hacer? Artículo 401 del Código Procesal. Podemos solicitarle al juez, dentro de los 5 días siempre, ¿no? Podemos solicitarle al juez que el informante aclare o complete el informe, si hubiese omitido algo o hubiese sido contestado en forma confusa. Podrá impugnarlo por falso si el informe si no condice el informe con el respaldo documental del cual se extrajo. En ese caso el juez ordenará la exhibición de los documentos, archivos o registros. O tercero, podrá impugnar directamente la fuente sobre la cual se extrajo el pedido de informes.
en cuyo caso, si fuera un instrumento público, habrá que hacer una retribución de falsedad, si fuera un instrumento privado, se admite prueba en contrario que desvirtúe la fuente de la cual se extrajo, se evacuó el pedido de informe. Bien, artículo 401. Última cuestión de prueba informativa, creo que vamos bien. De prueba informativa y pasamos a prueba documental, y si llegamos, si lo hacemos rápido, vamos a ver el tema del programa de las preguntas de examen, que es lo que a todo el mundo le interesa, más que escucharme a mí dar clases. ¿Qué sucede si la fuente es pública? Incidente de revolución de falsedad. ¿Qué corresponde? No entendí. A ver, esperen que abro el chat porque Lorenzo me preguntó algo y no lo leí. Creo que se refiere a lo que dijiste recién, el incidente de revolución de falsedad. Claro. Si la fuente es un instrumento público, Lorenzo, capaz que habías preguntado antes de que leyera, porque yo el chat lo cierro porque me desconcentra. Si la fuente de la cual se trajo el pedido de informes es un instrumento público, la vía es la retribución de falsedad. Ahora vamos a ver qué es. Si la fuente de la cual se extrajo o se contestó el pedido de informes es privado, se admite prueba en contrario. No se redarguye de falso porque es un instrumento privado. Bueno, ¿qué valor probatorio tiene la prueba de informes? El juez lo analiza recurriendo a las reglas de la sana crítica. Muy bien. El juez valora los pedidos de informes recurriendo a la regla de la sana crítica y comparándolo en forma conjunta con las restantes probanzas orantes en la causa. Hay algunos que hacen una comparación entre prueba informativa y prueba testimonial, diciendo que normalmente la prueba informativa tiene mayor valor que la de testigos, porque quien informa no brinda hechos personales, hechos percibidos a través de sus sentidos, sino que encuentra respaldo en una prueba documental, mientras que el testigo es una apreciación personal de acuerdo a lo vivido. Otra vez me está escribiendo mi juez, me tiene alquilado. Tremendo, pero no lo vamos a contestar. Es peor que tu mujer. No, el juez. No. Creo que prefiero que sea el juez siempre. Bueno, seguimos. Prueba documental. Último punto que van a dar conmigo. ¿Qué es la prueba documental? Bueno, acá van a ver, todas las definiciones son más o menos parecidas. La de Palacio, que quizá la más sencilla de entender, él dice que prueba documental es todo objeto susceptible de representar una manifestación del pensamiento humano. Todo objeto susceptible de representar una manifestación del pensamiento humano. No importa la forma en la cual se exteriorice. Es decir, podrá ser en un documento escrito, en una fotografía, en una radiografía, en una videograbación, en una radiograbación o fonograbación, no sé muy bien cómo se dice, en un dibujo, en un plano, etc. Todo eso, todos ellos configuran lo que llaman documentos. Después deberemos dividir o escindir en relación a género-especie, el género es documento, en la especie que son los instrumentos, que son aquellos que se plasman en forma escrita. Pero documento es toda manifestación, todo objeto susceptible de representar una manifestación del pensamiento humano, no importa de la forma en la cual se lo plasme. Bien, a su vez, hay autores como Carneluti, que también es un procesalista de los más conocidos a nivel mundial, que dicen que no es un acto, no hay que llamarlo acto, sino hay que decir que el documento es una cosa. Bien, eso fue una pregunta de examen en el parcial pasado. ¿El documento es un acto o una cosa? Es una cosa. Ese era uno de los verdaderos y falsos, me acuerdo. No la hice yo, pero no me tocó darla, pero era eso. A diferencia de la mayor parte de los medios probatorios, Davis Echandía dice lo mismo exactamente, Lorenzo. La diferencia de la mayor parte de los medios probatorios que se producen durante el transcurso del proceso, una prueba informativa, una prueba de solución de posiciones, una prueba testimonial, la prueba documental es preconstituida. ¿Qué quiere decir preconstituida? Que ya existe, normalmente, algunas no, pero que generalmente la prueba documental ya existe con anterioridad al inicio de un proceso judicial. Por eso se dice que es una prueba preconstituida. ¿Por qué le digo normalmente? Y a veces no, porque hay prueba documental que surge durante la tramitación del juicio, que ya vamos a ver en qué supuesto se da. ¿Bien? Pero usualmente es preconstituida. Profe, una pregunta. Sí, Javier. Usted dijo que el documento sería una cosa, o sea, y si a mí me preguntan por qué sería una cosa, que... ¿Por qué? Miren, esto es una definición casera. ¿Por qué no es un acto? Porque el acto es el pensamiento humano. La representación, cómo está representado, es el objeto, que es una cosa. Para mí decirle cosa es un término bastante polémico, pero bueno, Carneluti sabe un poquito más que yo, y él utiliza el término cosa y por eso lo doy. Yo jamás lo preguntaría igual en un examen. Instrumento más que una cosa. Sí, a mí el término cosa particularmente no me gusta, salvo para utilizarlo como cosa inmueble o mueble, que yo le digo bien, pero bueno,
Autores dicen, no es un acto, ¿por qué? Porque el acto, la representación de ese acto sería el documento, en una cosa. Yo no le diría cosa, pero bueno, yo le diría foto, escrito, contrato, lo que, digamos, el objeto en sí, no le diría cosa. Pero bueno, esa es la definición que está en los libros y por eso la doy. No me parece muy feliz el término, pero bueno, es así. Dice, no es un acto, es la cosa. ¿Por qué no es un acto y la cosa? Porque el acto, la representación de ese acto, bajada a un objeto, a una cosa, es lo que configura un documento. ¿Cómo tiene que estar hecho? Puede ser por forma de instrumento, que es cuando está manifestado por escrito, o en forma de foto, radiografía, videograbación, fonograbación, etc. Entre paréntesis hago un asterisco porque el viernes o el jueves me había hecho una pregunta que me dejó pensando, que le dije que debía averiguar. Estuve estudiando bastante fin de semana y pregunté a varios colegas y ninguno estaba al tanto porque nunca se nos habían hecho. Y ayer lo encontré, que era si podía declarar como testigo a alguien que estaba privado de su libertad. Que no me acuerdo quién me le había hecho la pregunta, que me dejó teclando y dije, bueno, prometo estudiarlo el tema. Miren, es difícil encontrarlo en los libros, de hecho el de Quadri no estaba, que es el que yo sigo, y que el Manovich tampoco. Pero sí lo encontré. ¿Puede declarar como testigo a alguien que está privado de su libertad? Regla general, sí. El único testigo que no podría declarar si está privado de libertad es aquel que está cumpliendo una condena por falso testimonio. Ese no, los demás sí. ¿Bien? Una acotación al margen que me acordé justo recién, me vino a la cabeza, y dije, me olvidé decirle ayer, o el viernes, no me acuerdo cuándo me le habían preguntado, y bueno, por una cuestión de que corresponde, la evacúo ahora. Además, si la pregunta es si alguien podría estar privado de su libertad por eso, porque digamos es una condicional, nadie entraría preso, digamos, por eso. Aunque la condena no fuera de efectivo cumplimiento, ¿también podría declarar? En realidad lo que dice es, privado de su libertad por falso testimonio, no puede declarar. Si vos me preguntás, yo creo que alguien que está con condena, porque es verdad que es casi escarcelable, tendría que tener algún otro delito con condena firme para que la tenga con ser de cumplimiento efectivo. En realidad yo creo que al estar condenado por falso testimonio ya no debería poder. Pero lo que encontré es privado de su libertad por condena de falso testimonio, que creo que tendría que ser en concurso con otro delito anterior porque es escarcelable. Claro, porque son de 1 a 4 años, te dan 2 o 3, y ya está condena condicional, y digamos, no estás privado de tu libertad, pero estás condenado por falso testimonio. Claro, salvo que tuvieras otra condena vigente, que en ese caso sí, es de cumplimiento efectivo. Claro, bueno, en el caso del 56, creo que es. No me acuerdo el número del código, apenas me acuerdo los del Código Procesal Civil, los del Código Penal ya... Sigamos, no te jodas más. Bueno, oportunidad. ¿Qué sentido tiene que no pueda declarar alguien que fue condenado por falso testimonio? Es que en realidad, bueno, vamos a analizarlo. Es buena la pregunta esa, no está en los libros, que deje de mentir, dice Joaquín, buena respuesta. En realidad, si uno ya digamos, pero hay otros delitos también en los que se involucra la mentira y no quedan excluidos de dar testimonio. No, pero, y hay delitos mucho más graves en los que se involucra la mentira. No sé, la corrupción, por ejemplo. Sí, pero pará, el falso testimonio es la condena. El falso testimonio es la condena por haber declarado como testigo falso. ¿Entendés? Por haber faltado a la verdad como testigo. Es en ese caso un supuesto específico. Entonces, es lógico que no se pueda. A ver, vos me preguntás, para mí no tendría que declarar ninguno, ¿no? Pero es lógico que sea ese el que no pueda declarar en otro proceso mientras esté vigente la condena. ¿Por qué? Porque si vos ya fuiste condenado por faltar a la verdad dentro de un proceso judicial al cual fuiste citado como testigo, es lógico que ya no sea verosímil tu declaración o que se presuma inverosímil en realidad, mejor dicho. ¿Bien? Porque por ese mismo acto ya fuiste condenado y está en curso. Ahora, ojo, si ya hubiera fenecido el tiempo de condena, si le dieron 3 años y feneció, sí. ¿Por qué? Porque si no estaría agravando la pena que se le dio. Es decir, si le dieron 2 años por falso testimonio y pasaron 4, podría declarar tranquilamente. ¿Bien? Bueno, sigamos porque si no, no vamos a llegar al otro, son menos 10. Oportunidad, claridad condicionada, si reincide podría tener una pena mayor, si eso es cierto. Oportunidad en la cual se debe adjuntar la prueba documental. ¿Cuándo se adjunta la prueba documental? Con la demanda. Todo proceso al principio. Como cuando se los pone escritos constitutivos. Muy bien, En la demanda, la contestación o la reconvención se agrega a la documental. Exacto. Se acompaña con los escritos postulatorios, liminares, constitutivos, de demanda, de contestación, como le quieran llamar. Bien. Eso, siempre y cuando la prueba documental esté en poder de la parte... Me voy a abrochar el botón, queda medio desprolijo, no me he dado cuenta, ninguno me lo advirtió. Eso, siempre y cuando la documental... Cristina se ríe. Están acostumbrados a ponerme abrocho tanto los botones, pero bueno, en clase queda más prolijo. Eso siempre y cuando la documental estuviera en poder de la parte que la ofrece. Bien. ¿Cuándo se acompaña? Con los escritos constitutivos. ¿Siempre es así? No. ¿Por qué? Porque podría ser que la documental surgiere... Bueno, en realidad este va a ser igual, pero ese es 332 el que dije recién. El 333 es si la documental, yo actor, me surgiere cuando al reconvenir el demandado introduce un nuevo hecho.
¿Se acuerdan los hechos nuevos, nuevos hechos? Eso es pregunta de examen también. Hechos nuevos, nuevos hechos, 333, 363 del Código Procesal. Siempre se pregunta eso. La diferencia. Que es un jueguito de palabras, pero no tiene nada que ver. Entonces, en el caso de cuando se trata de documentos que no eran conocidos, ese es un buen ejemplo, bien Joaquín, a eso íbamos a ir. Cuando se trate de documentos conocidos por las partes, indefectiblemente deberemos acompañarlos con los escritos postulatorios. Artículo 332. A su vez, el 333 lo que incorpora es que dice, si con la reconvención o con la constatación de reconvención surgieran nuevos hechos, es decir, un relato que no estaba en el plafón fáctico obrante en la demanda, o en la constatación, en ese caso se podrá acompañar un documento que sustente para poder defenderme de estos nuevos hechos alegados, por ejemplo, por el demandado reconveniente. A ver, un accidente de tránsito, yo la demando a Sabrina, que me atropelló cuando estaba cruzando la calle. Ella cuando contesta la demanda, reconviene, incorpora y dice, no, pero Patricio venía alcoholizado, caminando de un lado al otro, y cruzamos el semáforo en verde. Si ella me alegara eso como reconvención, yo podría acompañar como prueba documental, no, mire, yo me hicieron el test de alcoholemia y me dio 0, o menos de 0,5, que es el permitido por ley. ¿Bien? ¿Eso por qué sería una documental acompañada en base a un nuevo hecho? ¿Cuál fue el nuevo hecho? La alegación de Sabrina, en su reconvención, que no estaba en mi demanda, yo no hice nada, no dije nada en torno a mí, alcohol en sangre, en el momento del siniestro, ella lo incorporó al reconvenir, entonces, como incorporó un nuevo hecho, yo tengo la posibilidad de acompañar prueba documental que no hice en mi demanda, porque en realidad no sabía que íbamos a tener que probar eso. ¿Bien? Entonces, regla general, la oportunidad, si la documental se halla en poder de la parte que ofrece la prueba documental, voy a cerrar el chat porque me mareo, se debe acompañar con los escritos constitutivos. Artículo 332, 333. Ahora bien, ¿podremos adjuntar prueba documental en otro estadio procesal? Creo que fue Joaquín el que lo dijo recién en el chat. Sí. Artículo 334. Si los documentos surgieren con posterioridad a la etapa postulatoria o fueran anteriores, pero yo tomé conocimiento recién ahora, dentro de los 5 días se puede adjuntar esa prueba documental. ¿Cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, caso el que decíamos recién. Yo demandé a Sabrina Beroldi porque me atropelló y me fracturó las 2 piernas. ¿Bien? Acompañamiento de la prueba documental, historia clínica, gastos de farmacia, etc. Y durante el transcurso del proceso se me hace una gangrena, se me pudre una pierna y me la tienen que amputar. En ese caso yo podría acompañar prueba documental sobre eso. Qué lindo ejemplo puse, ¿eh? Fuerte, ¿no? Podría acompañar prueba documental sobre eso. ¿Por qué no lo hice con mi demanda? Y porque en realidad todavía tenía las 2 piernas en el momento de la demanda. Ese documento no existía. Entonces, dentro de los 5 días, sí, Lucila se me ríe. Estoy teniendo unos ejemplos tremendos. Cada vez peor, cada año estoy peor. Parece más conocimiento sería un hecho también nuevo. ¿Cómo? O sea, más que un documento, también sería un hecho nuevo que acontece. Más allá de lo que cambia la esencia de lo que uno solicita, porque no es el mismo daño de un accidente, de un simple siniestro. ¿Hasta cuándo se puede ofrecer un hecho nuevo? ¿Hasta cuándo en qué? ¿El proceso? Hasta que se abra hasta los 5 días de apertura a prueba. Claro. Esa es la respuesta a la Iván. Hasta los 5 días de firme la autoapertura a prueba. Entonces, ¿podría ser un hecho nuevo si estamos dentro del lapso procesal? Si fuera después, se acompaña con prueba documental. Pero no puedo leer un hecho nuevo. ¿Por qué? Porque la oportunidad, en primera instancia, después se puede plantear en segunda instancia, si es un sumario o un ordinario, lo vamos a ver después. Pero ojo con eso, incorporado como hecho nuevo, sí, sí se puede. Si ya quedó firme la autoapertura a prueba, pasaron 5 días de que quedó firme la autoapertura a prueba, artículo 363, prueba de examen, podríamos acompañarlo como prueba documental. Que de hecho muchas veces pasa cuando si Dios quiere, ahora va a pasar cada vez menos con la oralidad y con el expediente digital, pero muchas veces sucedía que los procesos, sobre todo las malas praxis médicas, duraban 10 años. Que Daniela, que trabaja hace un rato largo en nuestro ambiente, puede dar fe, me asiente con la cabeza. En ese caso podría surgir prueba documental tranquilamente, pasaron 10 años. ¿Bien? Entonces, lo que dice Juan Manuel es acertado en parte si estamos dentro de la oportunidad procesal para alegar un hecho nuevo, podríamos alegarlo como hecho nuevo. Ahora, no obstante, como prueba documental en sí, ¿se puede acompañar? ¿Hasta qué oportunidad se puede acompañar una prueba documental? ¿En cualquier momento? No. Hasta que queda firme el auto es para sentencia. No, Juan, una cosa no... Bueno, hay alguien le había escrito, pero no lo leí. Bien, entonces, si un documento hubiera surgido con posterioridad o fuera anterior, pero quien lo quiere ofrecer hubiera tomado conocimiento posteriormente a la oportunidad procesal correspondiente, que era con la demanda, con la constatación, 332, 33, lo que vimos antes,
podrá alegarlo dentro de los 5 días. Y se le va a dar vista a la contraria por 5 días para que lo reconozca o lo desconozca. ¿Hasta qué momento podremos agregar prueba documental en este tipo de supuestos si fuera desconocida o inexistente en una etapa anterior? Hasta que quede firme el autos para sentencia. ¿Y qué pasa si la documental esta nos tomamos conocimiento o surge con posterioridad a lo que yo les digo de la firmeza del auto para sentencia? La podremos hacer valer cuando la apelemos, siempre que sea un ordinario o un sumario, cuando apelemos a la sentencia, se podrá adjuntar en cámara. Eso es el artículo 255, creo que el inciso tercero, si por el cuarto es confesional, el inciso tercero del Código Procesal. ¿Bien? Entonces, prueba documental, ¿cuándo se ofrece o cuándo se acompaña? Con los escritos constitutivos es la regla general, salvo que se hubiera generado con posterioridad o fuera anterior y lo hubiésemos tenido conocimiento en forma posterior. En ese caso tenemos 5 días, se corre vista por 5 días a la contraria. Sí, sumarísimo 2. ¿Y qué pasa? ¿Hasta qué momento podremos adjuntar esta prueba documental? Hasta que quede firme el auto de autos para sentencia. Si fuera posterior a esa resolución judicial, a la firmeza de esa resolución judicial, lo podremos agregar en cámara, en la alzada, siempre y cuando se apele la sentencia definitiva de ordinario o sumario, que es, el recurso se concede en forma libremente, y ahí, en ese tipo de recursos, que lo van a ver creo que conmigo en la segunda parte, a la que todos vamos a llegar, yo seguro, y ustedes espero que todos también, las facultades que prevé el 255, entre ellas, es agregar la documental, me río solo las pagas que digo, es agregar la documental con posterioridad, ¿bien? A la firmeza del auto para sentencia. Adri, querías hablar, me parece, y te interrumpí. Porque me pintó una medida mejor proveer, pero no, nada que ver. Bueno, no, ojo, pero eso no, como medida para mejor proveer, el juez podría solicitar prueba documental. La parte no. Yo estoy hablando de ofrecimiento, de oportunidad procesal para ofrecer el medio probatorio. El juez como medida para mejor proveer, salvo que ustedes compartan la teoría unitaria del derecho procesal, que creo que ya la dieron, que es la que dice que el juez no tiene que hacer nada, tiene que dejar hacer a las partes, salvo que compartan esa teoría, que es la que está un poco en desuso, el juez podría, en uso de las facultades del artículo 36, solicitar documental. Juez activo. ¿Qué pasa si la documental no está en poder de quien la ofrece? Es decir, si está en poder de la contraria o en poder de un tercero. Acá entra a jugar... Carga dinámica. No, ojo, carga dinámica de la prueba es quién debe probar un hecho. El concepto de carga dinámica de la prueba es prueba en que mejores condiciones está. ¿Bien? Esto no es lo mismo. Lo que yo apuntaba es, ¿qué pasa si la prueba documental que yo quiero ofrecer no la tengo? Yo soy actor y quiero ofrecer una prueba documental que la tiene o la demandada o un tercero. Acá hay que individualizarlo. Eso. Sí. Muy bien, Noelia. Luciano dijo lo mismo. Acá entra a jugar el artículo 385. Pero va a intimar a que lo presente, la parte contraria. No sé quién habló ahí, pero... Si la tiene la contraria, profe, ¿no sería un supuesto de carga dinámica de la prueba yo solicitarle al juez que está mejor posicionado para probar la contraparte? En ese caso. No, pero ojo. El ofrecimiento, eso es muy interesante la pregunta para no errarle. El ofrecimiento de la prueba se hace, quien decide la carga dinámica de la prueba es el juez, quien debe probar. En principio, siempre la regla general, artículo 375, el que alega un hecho lo debe probar. Esa es la regla general. Ahora, ojo, el juez puede establecer lo que se llama carga dinámica de la prueba, que es, por ejemplo, en procesos de consumidores, si yo consumidor inicio una acción contra Claro, en principio yo alego el hecho, lo debería probar. Pero acá entra a jugar, por la ley consumeril, que es un supuesto de carga dinámica de la prueba, que es como están en mejores condiciones de probar, normalmente Claro, porque tiene toda la documentación, prueba él. Pero ojo, esto no tiene nada que ver con el ofrecimiento de prueba documental. ¿Por qué? Si yo, en este caso, inicio una acción contra Claro, y Claro va a estar en mejores condiciones de prueba porque tiene toda la documental, sí, perfecto. Pero yo estoy obligado a ofrecer como prueba documental en poder de la demandada eso. ¿Bien? Después el juez es el que decide, porque uno cuando ofrece no sabe qué es lo que va a resolver el juez. La carga dinámica la resuelve el juez, no la resuelven las partes. Entonces vos nunca podrías presuponer, más allá que sepas derecho de defensa del consumidor y sepas que por el concepto de carga dinámica va a probar el que en mejores condiciones esté, vos no la puedes presumir. Entonces tu deber es ofrecer la prueba en forma correcta. Si la tiene la parte que la ofrece, la acompaña con los objetos postulatorios, salvo los supuestos que vimos después, hace unos minutos. Si no, si la tiene la contraria o la tiene un tercero, juega el artículo 385, que es que, como bien decía, creo que fue Noelia, se debe individualizar quién la tiene, dónde la tiene y qué prueba me quiero hacer, de qué prueba me quiero valer.
En ese caso, lo que dice el 385 es que tanto la contraria como el tercero están obligados a acompañarla. Bien, ¿cómo se hace? Se solicita y cuando el juez provee la prueba, se lo intima normalmente por cédula. Ahora vamos a ver que en el caso de documental en poder de la parte ya no se libran cédulas. Normalmente se intima por cédula para que en el plazo que el juez determine la adjunte. No se sustancia esto, ¿eh? Si el juez la considera procedente, se intima y el tercero o la contraria la deben adjuntar. Hay un tema que es bastante interesante, que si ustedes leen el 385 dicen que el tercero y la contraria están obligados a adjuntar ese documento, están obligados. Pero después cuando leen el 386 y el 387 van a ver que hay una diferencia. ¿Por qué? Porque el 386 que habla de documental en poder de la contraria no le impone sanciones, no lo obliga a traer el documento. Lo que dice es, a vos te van a intimar en un plazo X para que adjuntes la documental tal, que individualizó, como bien decía Noelia, creo que fue, en la demanda del actor. Vos tenés que traer en el plazo de 5 o 10 días, en lo que disponga el juez. O más o menos. ¿Qué pasa si fuera renuente? Si la contraria dijera, no tengo ganas de acompañar el libro. La verdad me levanté mal, de mal humor, River se fue al descenso de vuelta, no tengo ganas de cumplir con la documental en poder de la contraria. ¿Cuál es el apercibimiento? ¿Cuál es la sanción? Ahí Lorenzo se rió. Cada tanto, presencial soy más molesto con el fútbol. Igual estoy dejando de lado, porque a mucha gente no le gusta el fútbol, entonces tampoco no hay que suponer que a todos nos gusta. Entonces, ¿cuál es la sanción si hubiera negativa, silencio o negativa, en forma expresa acompañar la documental? Si fuera obligatorio, uno debería pensar, bueno, habrá una sanción pecuniaria o de otro tipo. Y no. Por eso es que digo, yo sin perjuicio que el 385 habla de obligación, en realidad tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque lo único que genera, para la contraria, lo único que genera el no cumplir con esta intimación judicial, qué lindo Madrid. Qué lindo va a ser corregir tu parcial, Juan. Lo único que genera el no cumplir con esta orden judicial, si es una documental en poder de la contraria, no, perdón, es un chiste, ya veo que después quedó grabado con esto. Lo único que genera es una presunción en contra del renuente. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Yo le pedí a Lucila, intimé a Lucila, a que acompañe esta documental que había ofrecido Nicolás. Lucila no la acompañó. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Al momento de dictar sentencia, si las restantes constancias orantes en la causa y las restantes pruebas producidas me autorizaran a mí a presumir, es decir, mi razonamiento a presumir que efectivamente existía esa documental que ofreció Nicolás y que Lucila no acompañó, genero esa presunción en contra de Lucila, creo que había dicho. ¿Bien? Entonces, el único apercibimiento que le genera a la contraria el no adjuntar la prueba documental es el del artículo 386, que es una presunción en contra. Siempre y cuando los restantes elementos de la causa hagan verosímil, es decir, autoricen al juez a entender que existía ese documento y que ella no lo acompañó. ¿Bien? Por eso digo que es raro hablar de obligación en el 385, cuando en realidad, si fuera una obligación, tendríamos que aplicarme una sanción por no cumplir. Y en realidad la única sanción es una presunción. Es decir, que si no existen elementos probatorios producidos en el proceso que permitan al juez inferir, presumir que existía esa documental, no hay ningún otro tipo de sanción. En cambio, en torno a documental en poder de terceros, la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque el tercero sí tiene un deber de cooperar, sí tiene el deber de adjuntarlo. Y a él, si no lo hiciera, se le aplicarán sanciones normalmente de tipo pecuniario. ¿Bien? Entonces acá sí podemos hablar de obligación propiamente dicha. ¿Por qué? Porque tiene el deber de colaborar con el servicio de justicia. Se instrumenta también por intimación. Y el tercero puede hacer dos cosas. Obviamente adjuntarlo, en cuyo caso podrá dejar esa documental o decir, mire señor juez, acá traigo el documento que me fue solicitado, deje un testimonio, es decir, certifique una copia a un funcionario, sáquele fotocopias a esta documental, certifíquenlo y devuélvanme los originales, o podrá negarse solamente en un supuesto, que ese documento que se le intima que lo acompañe sea suyo, sea de su propiedad, es decir, si fuera un tercero que está como depositario de un documento de otro, tiene que acompañarlo. Ahora, si fuera un tercero que es depositario de un documento propio, podría negarse a adjuntarlo, alegando, siempre y cuando, pudiera alegar una causa que eso podría llegar a perjudicarlo. ¿Bien? Entonces, reiteramos. ¿Qué pasa si la prueba documental
no está en poder de quien la quiere ofrecer, bueno, acá hay que distinguir. Si está en poder de la contraria, juega el artículo 386. Se lo intima en el plazo que diga el juez para que la adjunte. Si no lo hiciere, si la contraria no adjuntar la prueba documental, se aplica el apercibimiento previsto en ese artículo, en 386, que ¿cuál es? Si los restantes elementos de la causa autorizan al juez a presumir que esa documental existía, esa presunción juega en contra del renuente en cumplir con la manda judicial. Como contrapartida, si la documental estuviera en poder de un tercero, el tercero sí tiene la obligación, el deber de cooperar y de adjuntarla una vez que es intimado. Podría negarse únicamente si fuera un documento propio de su propiedad y siempre que demostrare, alegar y demostrare que podría llegar a perjudicarlo a la compañía de esa prueba documental. ¿Bien? Fantástico. Seguimos. Todo esto es bastante sencillo, la verdad que es leer el código y no mucho más porque son todas cosas fáciles. Les decía hace un rato que el género, cuando hablamos de prueba documental, el género es documento, que se puede plasmar la manifestación del pensamiento. En caso de que la parte o el tercero no cuenten con la documentación, deberá manifestarlo. Y miren, eso de que dijo Fabiola es excelente, porque ese es el supuesto que se suele aplicar. El 386 es eso. Viene la demanda y dice, yo no tengo esa documental. Bueno, perfecto. Ahora, si cuando voy a dictar sentencia de todas las pruebas de la causa se desprende o hacen verosímil que sí la tenías y me mentiste, esa presunción juega en tu contra. Ese es el 386. En el caso del tercero, si el tercero alegare que no la tiene, no se va a poder aplicar ningún tipo de sanción. No le pueden allanar ni nada por el estilo. ¿Bien? Bueno, ¿qué decía? Que el género, recién cuando hablamos al comienzo de prueba documental, decía que el género es documento. El documento es la manifestación del pensamiento de cualquier forma. Videos, por escrito, por grabaciones, por dibujo, por planos, por lo que sea, radiografía o lo que se les ocurra. Dentro del género documento, la especie, una de las especies, perdón, es lo que llaman instrumentos. Que esto ya lo vieron en Civil 1, así que lo vamos a... Civil 1 creo que se veía, o en obligaciones, que ya todos la habían acusado y aprobado, porque creo que son materias correlativas a esta. Que los instrumentos, cuando se habla de instrumento, presupone que han sido otorgados en forma escrita, pueden ser, ¿de qué forma los instrumentos? Públicos o privados. Muy bien. Y el Código Civil y Comercial, los privados los divide en dos, que ahora lo vamos a ver, que el Código Civil, cuando yo estudié, hace muchos años, era público y privado. ¿Cuáles son los instrumentos públicos? Son aquellos otorgados por un funcionario público o un depositario de la fe pública, cumpliendo las formalidades previstas por ley. ¿Están actualmente en el Código Civil? ¿Iván, ibas a hablar? No. Están en el 289, muy bien Lucila. ¿Cuáles son? Escritura pública y sus testimonios. Ustedes saben que, por ejemplo, si celebran una compraventa por escritura pública, ustedes saben que el original nunca lo tienen las partes, o quien compra o el vende. El original siempre queda en el protocolo del escribano, en la escritura original. Lo que tienen las partes es lo que se llama testimonio, que es una copia fiel del original. Por eso se llama primer testimonio. ¿Por qué se dice primer testimonio? Es una copia idéntica al de la escritura pública. Si ustedes lo perdieran y lo extraviaran, lo que hace el escribano es libera un oficio al registro de la propiedad inmueble para que escriba el segundo testimonio. ¿Qué quiere decir? Anulen la primera copia porque la perdió Ana, la descuidada Ana la perdió, ahora la válida es el segundo testimonio. Y si la pierde el tercero, cuarto, quinto. Entonces, reitero, supuesto de instrumento público, las escrituras públicas y sus copias certificadas o testimonios. Segundo supuesto de instrumento público que prevé el 289, como bien decía Lucila, aquellos instrumentos extendidos por escribanos o depositarios o funcionarios públicos cumpliendo las formas legales. Por ejemplo, si en un expediente judicial alguna de las partes pide una copia certificada de la sentencia, lo que hace el juez es saca una fotocopia y un funcionario, puede ser secretario o un auxiliar letrado, le pone un sellito que dice es copia fiel de su original, lo firma, aclara el sello, eso es una copia certificada. Es un instrumento expedido por un funcionario público. Y el tercer supuesto son los títulos que emite el Estado Nacional, Provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene autonomía por fuera de las provincias, de acuerdo a la regulación legal. Bien, esos son los instrumentos públicos previstos de acuerdo al 289 del Código Civil y Comercial, que es bastante más feliz que la redacción del anterior, que era el 979, en el cual hablaba, por ejemplo, de asientos contables, cuestiones que era muy dudoso que fueran instrumentos públicos. La redacción actual del Código es más feliz en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos públicos? Artículo 289 del Código Civil y Comercial. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un instrumento público? A grandes rasgos, primero, debe estar expedido por un funcionario o un depositario de la fe pública que ejerza sus atribuciones dentro de su competencia territorial. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, soy secretario del Juzgado Civil y Comercial número 12 y 13. No puedo certificar
como funcionario del juzgado 15. ¿Por qué? Porque estaría yendo por fuera de mis atribuciones. Mis atribuciones son como funcionario de esos dos organismos jurisdiccionales. Entonces, tienen que ser extendidos por funcionario o quien dé depositario de la fe pública dentro de sus atribuciones y dentro de su competencia territorial. ¿Bien? Por ejemplo, los escribanos no pueden trasladarse a la Quiaca a hacer una escritura. Tienen que hacerlo en el lugar donde está el protocolo. Y a su vez, los instrumentos públicos tienen que estar suscriptos por todas las partes que intervinieron en ese acto. Si alguna de esas partes no suscribiera el instrumento público, no vale como instrumento público, sí podría llegar a hacerse valer como instrumento privado firmado por los que firmaron. ¿Bien? Pero entonces tiene que estar suscripto por todos los intervinientes en el acto. ¿Qué pasa si yo tuviera una pelea con Lorenzo y Lorenzo me fractura las dos manos y no puedo firmar? ¿Qué podría hacer? ¿Qué pasa? Ya lo vieron. Cuando vieron personería lo vieron esto. ¿Pedir firma a ruego, profe? Exacto, firma a ruego. Firma a ruego es el que no sabe firmar o el que no puede. En este caso, Lorenzo me fracturó las dos manos. Con fracturarme la izquierda era suficiente porque soy zurdo, pero bueno, fue tan malo que me fracturó las dos. Estaba muy enojado por mis clases. En ese caso, si yo quisiera vender mi departamento, lo que podría hacer es solicitar a alguien que firme a ruego por mí. Es decir, firma bajo autorización de quien está imposibilitado. Les reitero entonces, el instrumento público tiene que estar firmado por todos los intervinientes en el acto. Si alguno no pudiera firmar, firmará otra persona a ruego. ¿Bien? ¿Cuál es la fuerza probatoria de un instrumento público? A ver. Da plena fe. La plena fe que hace el digamos, el escribano, en este caso. O bueno, en este caso el funcionario público. Aguarda un segundo, ¿eh? ¿Cómo se manifiesta la voluntad de esa firma? El de escribano da fe. Yo voy con mis dos brazos enyesados porque, digamos, ¿cómo sabe el que la recibe que le hiciste firmar vos? Claro, porque el depositario, ahora vamos a ver que uno de los efectos que tiene el instrumento público es que el escribano da fe de lo que percibió por sus sentidos. En este caso, que yo fui con los dos brazos enyesados porque vos me lo fracturaste y que Ana firmó a ruego por mí, que yo le autoricé a Ana por firmar por mí. ¿Bien? En ese caso... ¿Eso en un acta? No escuché. ¿No se incorporaría eso en un acta? Donde, digamos, una escritura de fondo, un acta donde el cerebro del escribano que dice, no, el día fulano de tal vino con tal y tales personas, en tal fecha, con las manos rotas, entonces firma y doy fe, y doy fe. Mira, lo pueden hacer al final de la escritura, que es lo más normal, que es, firman todos, y abajo ponen, firma Ana Fracchelli a ruego por Patricio Oropo, en el mismo instrumento. Podría hacerlo por separado, que generalmente cuando se hace es, por ejemplo, se extiende un poder judicial. Para no tener que todos los escritos dicen que firma a ruego, extienden un poder en un escribano en el que el escribano da fe que Ana me va a representar en juicio porque yo tengo los dos brazos imposibilitados. Yo les pregunté recién, ¿cuál es la fuerza probatoria de un instrumento público? Acá hay que hace plena fe, que es lo que dicen por todos lados. No admiten prueba en contrario, salvo realusión. Muy bien, Tomás. Ahora vamos a ver algunas particularidades en torno a eso. En torno a la fuerza probatoria, hay dos caracteres, por decirlo de una manera, dos características, mejor dicho, que deben verificar. Uno, que los instrumentos públicos gozan de autenticidad, se presume su autenticidad. ¿Bien? Por el solo hecho de figurar la firma de alguien depositario de la fe pública o un funcionario público, se presumen auténticos. Hasta tanto, vemos después que sean redarguidos de falso, etc. ¿Existe algún supuesto en el cual esta presunción de autenticidad, además de lo que vimos de redarguición de falsedad, ceda? Es decir, ¿podríamos cuestionar la autenticidad de esta firma del secretario Gropo en un instrumento sin ir por redarguición de falsedad? Sí. Cuando no estuvo a la vista del escribano o algo por el estilo, ¿no? Cuando el negocio no estuvo... En realidad, eso es el contenido, ahora lo vamos a ver. Pero lo que yo estoy diciendo es... Ahí vamos. Me acompañan una escritura pública, parece una escritura, y está la firma de Gropo como escribano. Eso goza de presunción de autenticidad, es decir, como se ven a simple vista los requisitos formales cumplidos, goza de presunción de autenticidad. ¿Cómo la debo cuestionar si yo entiendo que no fue firmada por Gropo por incidente de reducción de falsedad o acción autónoma? Según sea el caso, ahora lo vamos a ver. Ahora bien, ¿existiría algún supuesto en el cual yo pudiera cuestionarlo sin necesidad de recurrir a esa vía? Sí. ¿Cuándo sería? ¿Por vía de incidente? A ver, Victoria. Por borraduras, raspaduras. Exacto. Cuando fuera palmario, ¿quién lo agarra? Por ejemplo, un juez agarra la escritura y ve que está toda tachada, enmendada, o tiene blancos, etc. En ese caso, no haría falta recurrir a la redarguición de falsedad. ¿Por qué? Porque un instrumento público no puede estar enmendado ni raspado, salvo que esté salvado al final, ¿no? Si no tiene la salvado al final, si yo, por ejemplo, tacho y no salvo al final del documento esas enmendaduras, eso no es válido.
Entonces, en ese caso, no deberíamos recurrir a la reducción de falsedad. Excelente, Victoria. Pensé que ninguno lo iba a... Alterado ya. Ya está alterado el documento. Ya está alterado, exactamente. Ahora bien, podría pasar que en el medio de un documento nos confundamos. ¿Se puede testar eso? Sí, se puede testar, pero hay que salvarlo al final. ¿Bien? Cuando lo estamos leyendo, cuando se lee la escritura, ven que hay algún dato que estaba mal, se puede salvar al final, pero hay que firmarlo de vuelta. Si eso no estuviere, quien recibe el instrumento público, no haría falta que deduzca una reducción de falsedad o una acción autónoma. ¿Por qué? Porque está adulterado, se nota a simple vista que está adulterado. ¿Bien? Caso contrario, gozan de presunción de autenticidad. Es decir, que a simple vista, prima facie, se considera que fue extendido por ese funcionario público o depositario de la fe pública. A su vez, ¿qué significa fe pública? Que quien confecciona el instrumento, este escribano, este funcionario, da veracidad de su contenido. Eso es fe pública. Ahora, que creo que no me acuerdo quién de los chicos había dicho en torno al contenido, una de las chicas me parece que fue. Porque, ¿qué pasa? La plena fe de un instrumento público hay que separarla en dos, que es el 296, inciso primero y segundo del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Respecto al lugar, fecha y hechos que pasaron frente al escribano, es decir, todo lo que se hizo en presencia del escribano, eso el escribano da plena fe de los actos que él mismo vio, como bien dice Clara Gess, da plena fe, y esa plena fe únicamente puede ser desvirtuada por reargución de falsedad. Bien, hasta tanto existe un pronunciamiento en el cual se haga lugar a un planteo de reargución de falsedad y ese pronunciamiento esté firme, hace plena fe. Entonces, reitero, 296 hizo primero del Código Civil y Comercial. Respecto de lugar, fecha y hechos que pasaron en presencia del escribano, la plena fe del instrumento público subsiste hasta tanto se haga lugar a un planteo de reargución de falsedad y ese planteo esté firme, esa resolución, perdón, esté firme. Como contrapartida, que es lo que había hecho Fabiola, creo que había sido, es ojo, porque la plena fe respecto a dichos de las partes en ese acto, por ejemplo, si estamos haciendo una operación de compraventa, ¿bien? Estamos redactando la escritura y las partes dicen, sí, Ana ya me pagó el saldo enfrente, antes de entrar a la escribanía. De eso va a dejar constancia el escribano. Pero eso, de la sinceridad, de si efectivamente se hizo el pago o no, de la sinceridad, eso admite prueba en contrario. Cualquier tipo de prueba en contrario. No hay que rearguirlo de falso. ¿Por qué? Porque el escribano da fe de la realización. Es decir, a mí me dijeron que pagaron. De eso doy fe. Pero de la sinceridad de si el pago efectivamente se realizó, no puede dar fe. ¿Por qué? Por una cuestión sencilla. Él no vio la entrega de dinero. ¿Bien? Por eso es que la plena fe probatoria a un instrumento público se debe analizar según el caso. Respecto a las cuestiones que el propio escribano percibió, lo que pasó delante de sus ojos, la plena fe subsiste hasta tanto se haga lugar a un planteo de reargución de falsedad y esa resolución quede firme. En torno a cuestiones que no pasaron a través de sus sentidos, sino que fueron manifestaciones de las partes y él las volcó en el instrumento público, lo que da fe el escribano es de que se realizó, es decir, que le comentaron que hubo un pago previo a esta operación de compraventa que estamos materializando en la escritura pública, pero no de la sinceridad, no de que efectivamente se hizo ese pago. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Y eso puede ser desvirtuado por cualquier tipo de prueba en contrario, es decir, que el pago no se hizo realmente afuera de la escribanía, puede ser desvirtuado por cualquier tipo de prueba en contrario. ¿Se entiende la diferencia? El caso del oficial notificador, el caso del oficial notificador va por incidente de reducción de falsedad. Pero que, digamos, la constancia, lo que dice que pasó ante sus ojos, es decir, que fue a la casa de fulanito tal, le golpeó la puerta, la atendió, ¿verdad? Todo eso va por incidente de reducción de falsedad. Ahora, si la pregunta que hacía la compañera apunta a que si quien me recibió me mintió, eso no. ¿Por qué? Porque el oficial notificador, si le pide el documento y se niega a exhibírselo, no puede tomarlo en forma compulsiva. Entonces, si efectivamente la persona que recibió era o no quien decía hacer, eso podría ser probado por prueba en contrario. ¿Bien? Ahora, si que lo que quisiéramos atacar es la manifestación del propio oficial, es decir, que fue a la casa de Lucila, le golpeó la puerta a las 11 de la mañana y cumplió la notificación, si quisiéramos atacar eso, que fue un acto realizado por él, va por incidente de reducción de falsedad. ¿Bien? Fantástico. Ahora un segundo el chat a ver qué hay. En el caso del oficial... Perfecto, seguimos. Esto es todo bastante sencillo. ¿Qué más? Reargución de falsedad. Decíamos, para atacar el instrumento público, en principio, se
utiliza la vía de lo que se llama redargución de falsedad, que el Código Civil y Comercial actualmente permite que sea por vía penal, juicio criminal, dice, si mal no recuerdo, o por vía civil. Nosotros vamos a hablar, obviamente, de la vía civil. Juicio civil y comercial. ¿Cómo se puede plantear la redargución de falsedad de un instrumento público? Por dos vías, según sea el caso. Si, por ejemplo, fuera una escritura de compraventa entre Emilio Montoya y Daniel Ottoni, en el cual vendieron un inmueble que era mío, en realidad, y el escribano, Karen Teich no la tenía muy clara, no había pedido certificados, nada, y se formalizó la escritura, si yo me enterara, lo que tendría que hacer es una acción autónoma, un proceso autónomo. Se llama nulidad de acto jurídico. Nulidad de esa escritura porque vendieron un inmueble ajeno, sin poder. ¿Bien? Entonces, si fuera un supuesto que se da en la vida cotidiana, es decir, no está dentro del marco de un proceso específico, se acciona por una acción de nulidad de acto jurídico, es un proceso de conocimiento que tramita por vía ordinaria. ¿Bien? Esa es una de las vías para atacar un instrumento público, por una acción autónoma, por un proceso autónomo. Podría darse otro supuesto, que es que esta falsedad del instrumento surgiera dentro de un proceso judicial. Por ejemplo, lo que decía recién Graciela, si yo quiero reputar de falsa el informe del oficial notificador de una cédula. En este caso, lo que se hace es un incidente de redargución de falsedad. ¿Por qué incidente? Porque accede a un proceso en trámite. ¿Bien? Si era un proceso de daños y perjuicios, y el traslado de la demanda, esa cédula, ese informe obrante en la cédula es lo que yo quiero atacar, es un incidente dentro de este proceso de daños y perjuicios. ¿Bien? Entonces, reitero, ¿cuáles son las vías para accionar por redargución de falsedad? Proceso autónomo, es una acción de nulidad de acto jurídico, tramita por vía ordinaria, o por vía incidental, incidente de redargución de falsedad, si fuera para cuestionar un instrumento público que ha sido adjuntado en el marco de un proceso ya en trámite. Bien, el incidente de redargución de falsedad está contemplado en el artículo 393 del Código Procesal, y lo que tienen que hacer es lo siguiente. Tramita por la vía incidental, artículo 175 y siguientes, todo el trámite de incidentes normales. Lo que tienen que hacer es, una vez que está adjuntado el instrumento público que queremos atacar, se tiene que impugnar dentro de los 5 días. Es decir, esta cédula de notificación que decía Graciela, que yo quiero cuestionar, se debe impugnar, es decir, impugno por falsa el acta del oficial notificador, por falso el acta del oficial notificador. Y a partir de esa impugnación, ustedes tienen 10 días hábiles para interponer la demanda de incidente de redargución de falsedad. ¿Bien? ¿Se entiende entonces? Una vez adjuntado el instrumento público en el marco del expediente, dentro de los 5 días se debe impugnar, y a partir de la impugnación, del acto de impugnación, tienen 10 días para interponer el incidente de redargución de falsedad. Si no lo hicieron, queda firme. ¿Bien? Ya no se puede cuestionar. ¿Qué pasa? Si es de las cláusulas declarativas de las partes, basta que el impugnante ofrezca... ¡Ah, wow, Dios! Sí, de las cláusulas declarativas está bien lo que dice Gabriel. De las cláusulas declarativas, ¿qué son? Son las manifestaciones que vierten las partes en el momento del acta. Por ejemplo, el pago, que es lo que decía yo. Eso sería una cláusula declarativa. El escribano dice, a mí me comentaron que ya pagaron. Eso admite prueba en contrario. ¿Por qué? Porque el escribano lo que hace da fe de que se lo comentaron, pero no de la sinceridad, de que efectivamente eso que está en la cláusula declarativa, en estos dichos, aconteció. Por eso admite prueba en contrario. En las oportunidades y modos que exige el Código Procesal, sí, exacto. Como cualquier tipo de prueba en contrario. Vuelvo entonces, teníamos 10 días para interponer la demanda de incidente de redargución de falsedad. ¿Qué pasa con el incidente de redargución de falsedad? Si se puede resolver antes, por ejemplo, en este caso, si hubiese sido una notificación de traslado de demanda, el juez lo va a resolver una vez que se sustancie. Si no, los dos procesos, tanto el principal como el incidente, siguen su curso, pero el juez, al momento de dictar sentencia definitiva, indefectiblemente debe resolver también el incidente de redargución de falsedad. Se resuelven en forma conjunta. Normalmente se resuelven antes, pero si no se puede resolver, el juez no puede dictar sentencia sin resolver ese planteo antes, de redargución de falsedad. Lo cual es lógico, porque podría llegar a darse el escándalo de dictar sentencia y después hacer lugar al incidente y tener que modificar una sentencia que ya no podría, porque pierde jurisdicción, una vez que emitió pronunciamiento definitivo. Entonces, el incidente de redargución de falsedad se resuelve en forma conjunta con la sentencia del proceso principal. La carga de la prueba, quien alega, artículo 375, quien alega la falsedad debe probar. Si yo alego que el informe de la oficial notificadora era falso, pesa sobre mí la carga de demostrar tal circunstancia.
Vamos a apurarnos un poquito más. Instrumentos privados. Les decía yo que ahora el Código Civil y Comercial contiene unas previsiones distintas del Código de Vélez. El instrumento privado es aquel documento escrito, firmado o no por las partes, y que no fue hecho en presencia o por, mejor dicho, un funcionario público o un depositario de la fe pública. Acá hay que distinguir. Existen instrumentos privados propiamente dichos, son aquellos confeccionados y suscriptos por los intervinientes, o lo que se llama instrumentos particulares no firmados. Por ejemplo, un mail, que no está firmado, o un papel, hicimos un contrato pero no está firmado. ¿Bien? Los dos son instrumentos privados. Pero el instrumento privado propiamente dicho es ese documento que no fue elaborado por un funcionario público, sino por sujetos ciudadanos normales, y firmado. Eso se le asigna carácter de instrumento privado. En cambio, si el instrumento, confeccionado por escrito, no fue suscripto, se lo considera instrumento particular no firmado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La vamos a ver ahora en torno al 354 del reconocimiento, que yo les había dicho que ese artículo hay que sabérselo muy bien, sobre todo el inciso primero, 354 inciso primero. Ahora vamos a ver la diferencia que va a tener que esté firmado o no en instrumento privado a los fines probatorios. ¿Qué es la firma? Artículo 288 del Código Civil y Comercial. La firma es el signo o el nombre que prueba la autoría de quien expresó su voluntad en un texto escrito. Esa es la firma. Puede ser, esa es hológrafa, podría ser firma digital, que no les voy a explicar la diferencia entre firma digital y electrónica porque es complejo de explicar y por parte creo que es tema de doctor Ferrán. Sepan que firma digital es aquella que es autorizada por una autoridad de aplicación y que garantiza la autenticidad de la autoría y del contenido del documento. Por ejemplo, los funcionarios públicos tenemos token, que es nuestra firma digital. Está autorizada por la Corte, que es la autoridad de aplicación en este sentido. ¿Qué pasa con los instrumentos privados? A diferencia de los públicos que dijimos que hacían plena fe en cuanto a su prueba, hasta tanto sean desvirtuados, el instrumento privado en principio no tiene valor probatorio. Para perfeccionarlo con el reconocimiento de la firma. Sí, a eso vamos, Clara. ¿Qué pasa? ¿Por qué les digo que no tiene valor probatorio? Porque una vez adjuntado en juicio, quien lo acompaña tiene la carga de probar su autenticidad. Dijimos que el instrumento público en principio goza plena fe. Se presume la autenticidad del documento. El instrumento privado no, carece de valor probatorio. ¿Cuándo va a tener valor probatorio? O cuando lo reconozca la contraria, en forma expresa o tácita. Acá entra a jugar el 354, inciso primero, que vimos anteriormente, es decir, la parte demandada o la actora, si es reconvenida, tienen la obligación de expedirse, entre otras cosas, en torno a la autenticidad o no de los documentos acompañados por la otra parte. ¿Qué pasaría si yo no me expido o contesto con evasivas? ¿Cuál es el apercibimiento? 354, inciso primero. ¿Qué pasa en torno a los documentos? Se los da por ciertos. Se los tiene por reconocidos. Reconocidos. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia en torno a los hechos? ¿Qué pasaba con los hechos? Se presumen verdaderos. Exacto, presunción de verdad de los hechos lícitos relatados en la demanda. Siempre acuérdense de eso. Los efectos del silencio o de la incontestación de la demanda, ¿cuáles son? En torno a los hechos, presunción, es decir, no se los tiene por reconocidos. Es presunción de que son ciertos, de verdad de los hechos lícitos. En torno a los documentos, se los tiene por reconocidos. En torno a las cartas omisivas, se las tiene por recibidas. Si es firmado por un tercero, ¿sería testimonial de reconocimiento? Sí, exacto. Si es firmado, el instrumento privado es firmado por un tercero, por ejemplo, un certificado médico, lo que se hace es se lo cita testimonial de reconocimiento para que reconozca la firma del certificado del médico. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el instrumento privado? No goza de plena fe como si gozaba el público. Entonces, debe mediar un reconocimiento expreso, es decir, que la parte contraria reconozca la autenticidad, expreso o tácito, que no diga nada, o conteste con evasivas, o comprobarse en juicio que emana de la parte de la persona a quien se lo atribuye. Y yo le decía que el que sea un instrumento privado firmado o particular no firmado dentro del género de instrumentos privados tiene una diferencia. ¿Y cuál es? En torno al valor probatorio. ¿Por qué? Porque si el instrumento privado hubiese sido firmado y la parte contraria, por ejemplo, no lo reconoce, perdón, no contesta la demanda, se lo tiene por reconocido, dijimos recién, 354 hizo primero. Ahora bien, si hubiera sido un instrumento privado que no lo firmaban las partes, por ejemplo, la impresión de un mail o de un WhatsApp, en ese caso
más allá de que la parte contraria no se expida, no diga nada, el juez no lo va a tener por reconocido. ¿Por qué no? Porque pasaría a ser una copia simple, no tiene ninguna firma, no tiene nada. Y las copias simples carecen de valor probatorio, no tienen valor probatorio. Bien, por eso que esta distinción entre la firma y no la firma sí es importante a los efectos probatorios. De manera que si ustedes van a acompañar una impresión de un mail o un WhatsApp, sabiendo igual que Nicolás no va a presentarse a contestar la demanda, igualmente tienen que ofrecer algún otro tipo de prueba para acreditar eso. Aun cuando sepan que no le va a contestar la demanda. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el juez no los va a tener por reconocidos. ¿Por qué no los va a tener por reconocidos? Porque no existe ningún viso de que haya sido confeccionado o firmado por la contraparte. Es una copia simple. Las copias simples carecen de valor probatorio. El cotejo lo vamos a ver ahora, Lorenzo. ¿Bien? Entonces, reitero, el instrumento privado carece de valor probatorio. ¿Cuándo lo va a adquirir? Cuando haya un reconocimiento expreso tácito o cuando se produzca un medio probatorio que permita comprobar la autenticidad de la firma a quien se lo atribuye. La carga, obviamente, de quien alega de probar, artículo 375. Ahí Lorenzo me hablaba del cotejo. ¿Cuál es el cotejo? El cotejo es el medio probatorio mediante el cual se acredita que la firma de ese instrumento privado, que la firma de ese instrumento privado es de la persona a quien la atribuye, quien la ofreció. ¿Cómo se lleva a cabo el cotejo? Por intermedio de una prueba pericial caligráfica. Por ende, siempre que ustedes ofrezcan un instrumento privado, lo que tienen que hacer en la capita aparte es, señor juez, para el hipotético caso que la contraria desconozca haber suscrito este instrumento, se ofrece prueba pericial caligráfica. En este caso, el juez, ¿qué va a hacer? Una vez contestada la demanda, por caso, cuando vaya a proveer las pruebas, va a analizar. Si lo reconoció, perfecto, la prueba pericial caligráfica no se produce. Si lo desconoció, ordenará producir la prueba de cotejo, que es la prueba pericial caligráfica. ¿Cómo se lleva a cabo esta prueba de cotejo? Como bien dijo Gisela. Tengo una pregunta. Vi que en varias demandas que adjuntan capturas de pantalla de WhatsApp autenticadas con escribano público. Eso es una muy buena pregunta, porque algunos entienden que eso es bueno a los efectos probatorios. ¿Qué es lo que va a garantizar eso? Que el escribano vio que había una conversación de WhatsApp entre vos y yo. Ahora, lo que no puede garantizar el escribano es que ese WhatsApp no haya sido adulterado, manipulado, etc. Por eso es que la prueba idónea, ¿pueden hacerlo? Sí. Lo que va a dar fe el escribano es que en esos días, o en ese momento, si es que el teléfono lo tiene en su momento y están escribiendo por WhatsApp, que en ese momento había un intercambio entre alguien que dice ser Lucila Lucero y alguien que dice ser Patricio Oropo. De eso va a dar fe el escribano. ¿Bien? Entonces, vos acompañás la captura de WhatsApp y la certificación del escribano que da cuenta que hubo una conversación en este día, en esta hora. Ahora, el contenido, la prueba del escribano no sería idónea. ¿Por qué? Porque el escribano no tendría posibilidades, no tiene las aptitudes, técnicas para determinar si hubo manipulación o no. Por eso es que la prueba idónea siempre se dice para WhatsApp, para mails, no es la del escribano, más allá que salvo que se quiera probar que hubo una conversación en ese momento, no es la idónea, sino la prueba pericial informática. ¿Bien? Que esa, además de determinar la fecha, la hora, puede determinar si hubo adulteraciones o no. ¿Bien? Sigamos, a ver si no se da en tiempo. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la prueba de cotejo? De dos formas. Como regla, lo que se busca es cotejarla, valga la redundancia, con documentos indubitados. ¿Qué son documentos indubitados? Otros instrumentos en los cuales surja la firma de la misma persona a la cual yo le quiero atribuir esta firma en un instrumento privado de manera indubitada. Por ejemplo, una escritura pública, por ejemplo, la firma registrada en una entidad bancaria. Ustedes cuando van a abrir una cuenta en una entidad bancaria firman en el banco y esa firma queda registrada en los libros de la entidad bancaria. Eso es lo que se llama un documento indubitado. Es cotejar la firma que yo atribuyo en este contrato que acompaña este juicio con la obrante en otros instrumentos en los cuales ya se sabe que esa firma es auténtica. Por ejemplo, lo que decía en un libro de un banco, en una escritura pública, etc. El actor es el que debe indicar esos documentos indubitados, o el mismo demandado, si le ofreció la prueba al actor, ¿no? Obviamente, o la parte contraria puede ofrecer también documentos indubitados. Si no se pusieran de acuerdo en torno a los documentos sobre los cuales llevar a cabo la pericia, o el juez lo considerara insuficiente, lo que va a tener por indubitados son aquellos que fueron reconocidos, o si fueron impugnados la parte que no fue cuestionada, o las que surgen los bancos, porque son entidades bancarias que están auditadas, y en caso contrario, se hace lo que suele ocurrir en la práctica, que es cuando no existieran documentos indubitados, o
no fueran suficientes, a criterio del juez no fueran suficientes, se hace lo que se llama cuerpo de escritura, que esta es la prueba pericial caligráfica de la forma en que normalmente se desarrolla. ¿Qué es lo que se hace? Se cita a quien se atribuye la firma, se lo cita en el lugar que el perito diga, y se le abre lo que se llama cuerpo de escritura, que es, te hacen escribir tu nombre con la mano izquierda, escribirlo con la mano derecha, escribir números, firmar con las dos manos, etc. Toda una planillita. En base a eso, después los peritos calígrafos lo cotejan, ese cuerpo de escritura lo cotejan con la firma atribuida en el documento y determinan si es auténtico o no. Lo que se hacen, cuando acompañan el dictamen pericial, tienen que acompañar todo. Obviamente las respuestas a los puntos de pericia, es decir, si es auténtica, no es auténtica, y además todas las labores previas, es decir, que las hojitas, donde le hizo firmar con la mano izquierda, con la mano derecha, escribir su nombre, firmar, etc. Eso es lo que se llama cuerpo de escritura. Prueba pericial caligráfica. ¿Qué pasaría si yo la cito a Adriana, yo perito calígrafo la cito a Adriana para que venga a hacer cuerpo de escritura y Adriana no viene? Se toma como reconocido el documento. ¿Bien? ¿Se entendió? Es sencillo esto, se lee en cualquier lado. ¿Sí? Sí. Sí. Belén. Una pregunta medio tonta, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si justo la persona a quien se atribuye la firma, no sé, tiene la mano, no sé, que no, digamos, la tiene rota, por ejemplo, y no puede usarla? Bueno, en ese caso, esa es una buena pregunta, habría que analizarlo obviamente en el caso práctico. Acá podrían darse dos cuestiones. Si fuera una lesión de tipo temporal, podríamos postergar la realización de la prueba pericial caligráfica hasta tanto puedas mover los dedos. Ahora, si fuera de carácter permanente, habría dos cuestiones a mi juicio que haría yo si fuera juez. Primero, buscaría documentos indubitados, es decir, documentos expedidos por vos en forma anterior, de los cuales se presuma la autenticidad de esa firma. Y si no existieran tampoco documentos indubitados, tendría que ver las restantes pruebas de la causa, porque hay imposibilidad de producción. A veces pasa que hay imposibilidad de producción de una prueba. Por ejemplo, yo ofrezco un testigo y el testigo se muere. ¿Qué pasa? Y bueno, si no ofreciste el testigo, perdiste la prueba. Puede haber casos de imposibilidad de producción. En este caso, si me amputan la mano, no voy a poder hacer el cuerpo de escritura, no porque no quiera, sino porque no puedo. En ese caso se puede, por ejemplo, buscar una carta de esa persona en forma manual y compararla con, es como una pericia así, con otra prueba. Eso es lo que hablamos en primer lugar, documentos indubitados. Claro. O ese podría ser un documento dubitado, porque en realidad no habría una presunción de autenticidad, pero que lo reconozca Belén como que lo hizo. Sí, la firma de esta carta es mía. Cotégelo con eso. Y acá habrá que ver si no hay oposición de la contraria. Porque la pericia caligráfica se puede hacer de todas maneras. La pericia caligráfica se puede hacer con cuerpo de escritura, que es lo que normalmente se hace, o con base a documentos indubitados. ¿Por qué indubitados? Porque si está en el registro del banco no hay problema, pues ya sabemos que es auténtica. Ahora, si es el caso de la carta, ¿qué podría pasar? A Belén le apuntaron la mano, es verdad, no puede cumplir con la prueba. Pero le puede decir a Daniela que le firme ese documento, una carta cualquiera, y que esa es mi firma. Entonces, cuando el perito vaya a cotejarlo, va a salir como que no es auténtica. Entonces, ese sería un documento dubitado, y para poder producirla de esa manera debería tener la conformidad de la contraparte. ¿Se entiende? Porque si no sería muy fácil burlarlo para que la firma no den auténticas. ¿Se entiende? Si es documento indubitado no está ese problema. ¿Por qué? Porque como es indubitado, no hay duda, se presume su autenticidad. Ahora, si fuera sobre cualquier tipo de documento, una carta, por ejemplo, habría que ver si hay conformidad a la contraria primero, porque si no, pues, sería muy fácil burlar la prueba pericial. Le pido que me firme mi hermano y listo. ¿Se entiende? Entonces, ¿habría imposibilidad de producir el cuerpo de escritura? Sí, porque no tengo mano. Me la amputaron después de que pasó esto que firmé el acto. Pero si yo voy a acompañar un documento que pudiera ser firmado por cualquiera, habrá que ver si la contraria me lo permite. Eso está todo sentido común. ¿Bien? La última. Lo que dice Lorenzo, la predisposición del sujeto para colaborar se verifica a dos supuestos. Si no comparece o comparece y no quiere firmar, se lo tiene por reconocido. Se valora la conducta renuente a cumplir. Y en ese caso se lo tiene por reconocido, la firma. No, yo digo en el caso de que no tenga mano, digamos, que colabore llevando documentos indubitados, te da la pauta de que es su firma o no lo es, depende de lo que quiera demostrar. Pero si no lleva nada, tampoco va... Es que en realidad, ojo, si lleva documentos indubitados, de hecho se tiene que hacer así. La prueba por cotejo prevé que si hay documentos indubitados se produzca en base a ellos. Ahora, si fuera otro tipo de documentos, la predisposición no, él podría decir, la verdad no tengo ningún documento en el cual conste mi firma. ¿Y por qué vas a presumir que está mintiendo? Si puede pasar tranquilamente. La carga de él era comparecer al cuerpo de escritura o acompañar un documento indubitado. Lo otro, probablemente lo haga si es muy, muy, muy bueno
pero si es muy bueno, la reconocería la firma. Entonces, si vos me preguntás, ¿qué pasaría si me acompañan en un instrumento privado que no tenga una firma indubitada? Yo diría que está mintiendo. ¿Por qué? Pues si dijera la verdad, me hubiese reconocido la firma y listo. O la hubiese desconocido. Bueno, vamos a seguir así, digo correspondencia y estados contables, que es una pavada rápido, y vemos lo otro, que son menos 20. ¿Qué pasa con la correspondencia? Correspondencia, en su momento en el Código Civil, se entendía que correspondencia era únicamente el tema epistolar, es decir, las cartas. Como ahora los medios de comunicación han avanzado mucho, Iván, después cuando termine la clase te evacúo la consulta, ¿sí? Porque si no, no llegamos. Ahí veo que estás con la mano levantada, pero si no, no llegamos. ¿Qué pasa con la correspondencia? Se avanzó, obviamente, ahora pues se toma como correspondencia cuando cualquier persona envía a otra un mensaje escrito por cualquier medio, WhatsApp, mail, carta, etc. Correspondencia se entiende ahora en sentido amplio. Antes era únicamente la epistolar. ¿Por qué en sentido amplio se entiende la correspondencia? ¿Qué es lo importante? Porque para poder acompañarla en juicio hay que decidir si esa correspondencia es confidencial o no. Si es confidencial, por ejemplo una carta que yo le había enviado a Ana y era algo secreto, algo privado nuestro, para poder adjuntarla en juicio debe haber conformidad de quien remitió la carta y de quien la recibió. ¿Bien? Porque si no se estaría violando una garantía constitucional que está prevista en el artículo 18, que es la violación de la correspondencia. Si fuera algo no confidencial, se puede acompañar tranquilamente como prueba, no hay ningún tipo de limitación. Última cosa, bien, vamos a llegar. ¿Qué pasa con la contabilidad de los estados contables? Bueno, como regla la contabilidad, sea obligatoria, sea llevada, perdón, en forma obligatoria o voluntaria, siempre que sea llevada en cuanto a las formas y con los requisitos previstos por ley, que generalmente se piden en el Registro Público de Comercio, se admite como prueba en juicio. ¿Bien? Los estados contables pueden ser adjuntados como prueba en juicio, sí, se acompañan como prueba documental, sea que sean llevados en forma obligatoria o voluntaria por quien tiene estos libros contables. ¿Cuál es la fuerza probatoria de los asientos contables? Acá depende. Porque hay que ver para que pruebe en contra o a favor de quien lleva esa contabilidad. Para que pruebe a favor de quien lleva los libros contables, la prueba indefectiblemente, los libros contables deben estar llevados en debida forma, se dice. Que esto lo van a ver en los artículos 323 al 327 o 28 del Código Civil y Comercial. ¿Qué quiere decir que estén llevados en debida forma? Que esté inscrito en el Registro Público de Comercio, que tenga un orden cronológico, que las cuentas sean llevadas en moneda nacional, es decir, en pesos argentinos, que no haya raspaduras, enmiendas, etc., o si las enmiendas hay, estén salvadas, que no haya blancos, etc. Que todos los asientos contables tengan respaldo en alguna documental, del cual surge el asiento. Y en el caso que la contabilidad fuera llevada en algún soporte que no fuera papel, también tendrán que tener la autorización expresa del Registro Público de Comercio. Si cumpliera con esos recaudos, se los digo rápidamente, pues esto no se toma en el examen, pero para que lo sepan, si cumpliera esos recaudos, quien lleva la contabilidad podrá hacer jugar esa prueba en favor suyo en juicio. ¿Por qué? Porque cumplió con todos los recaudos legales. ¿Bien? Entonces es válido que lo tomes como medio probatorio. Ahora bien, ¿cuándo le podría jugar en contra a quien lleva los estados contables? ¿Cuándo le podría jugar en contra? Cuando no lo lleve en forma. ¿Por qué? Pues se entiende. Si lo lleva en forma, bárbaro que lo uses a favor. Si no lo llevas en forma, ¿por qué te puede jugar en contra? Y porque nunca le podrás otorgar un beneficio a quien hace las cosas de manera irregular. ¿Se entiende? Entonces, para que pruebe a favor, yo quiero acompañar mis estados contables. Para que juegue a favor mío, indefectiblemente debo cumplir con las prescripciones legales. Registro Público de Comercio, orden cronológico de los asientos, en moneda nacional, que haya respaldo documental de cada uno de los asientos contables, y si es llevado en otro soporte, que el Registro Público de Comercio me haya autorizado a tenerlo en formato digital. En contra, cuando no lo llevo en debida forma, de ningún modo me puede jugar a favor, porque no estoy cumpliendo con las formas legales, pero sí me puede jugar en contra, y no se admite prueba en contrario. ¿Por qué? Porque la ley nunca puede amparar a alguien que ejerce sus derechos de forma irregular. ¿Bien? Esto es para que lo sepan, no importa. ¿Cómo no se hace? Toma, eso lo vimos en comercial. Claro, exactamente. No se toman a favor, pero sí se pueden tomar en contra. Se deben tomar en contra. ¿Bien? Y no se admite prueba en contrario. Lo siento, si lo llevas en forma irregular, lo lamento. ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se produce en juicio? Con el empate igual clasificamos, Juan. Me estaban pasando el resultado de boca, voy a cerrar el chat, pensé que hablábamos de derecho. ¿Cómo se materializa la producción? ¿Cómo se trae a juicio los estados contables? Se adjunta como prueba documental, pero en realidad la fuente es el estado contable. Y la prueba idónea para acreditar eso es la prueba pericial contable. ¿Bien? Entonces, la fuente de prueba son los estados contables. El medio probatorio para incorporarlos al proceso, el medio probatorio idóneo es
la prueba pericial contable. Última cosa que les digo y ya termino, y 45 en punto. El tema de pedir la exhibición de registros o asientos contables a instancia de parte, en principio solamente está previsto, siempre si la parte lo pide, se lo otorga, está previsto para el caso de procesos universales, sucesiones, concursos, quiebras, a veces cuando hay que probar un contrato societario, etc. En todos los demás casos, es decir, los casos extraordinarios, se pide en un caso concreto para probar un hecho controvertido, en el marco de un juicio, un cobro de pesos, o si quisiera demostrarse que Ana no lleva los libros en debida forma. ¿Bien? Sepan eso está en el artículo 325 o 26 del Código Civil y Comercial. Como exhibición, como regla general, ¿cuándo nos van a otorgar siempre la exhibición de los asientos contables? Si hubiera un proceso universal, sucesión, concurso, quiebra. A veces en cuestiones societarias también. Si no, como excepción, hay obligación de exhibirlo cuando fuera necesario para acreditar un hecho controvertido en un proceso, o cuando lo que se debatiera fuera si esos libros están llevados en debida forma o no. Terminé. Bueno, chicos, hasta acá los temas que me tocaban a mí. Iván, sí, que me había levantado la manito. Cuando presento la demanda, tengo que decir que adjunto documento privado y que ofrezco la prueba pericial caligráfica. Exacto. Y si no lo hago después... No podés. ¿Por qué? Porque la prueba documental es instrumento privado, es prueba documental. ¿Cuándo se acompaña la prueba documental? En los escritos postulatorios. Ahora, la acreditación para asignarle valor probatorio, debemos ofrecer la prueba pericial caligráfica en subsidio. Pero el acompañamiento del instrumento privado es con los escritos postulatorios. Para asignarle valor probatorio, deberíamos ofrecer indefectiblemente prueba pericial caligráfica en subsidio. ¿Por qué digo indefectiblemente? Porque en caso contrario, si me lo desconoce la contraria, no tiene valor. ¿Bien? Pero la oportunidad es con el escrito postulatorio, sea demanda, sea contestación. Bueno, un genio me dice. Bueno, antes de entrar, si les parece, vamos para ver rápidamente el programa, que es lo que siempre como acto de buena fe les digo, que es lo que tienen que saber sí o sí. No se los voy a ir explicando, porque si no nos vamos mañana, pero les voy a decir qué es lo que no tienen que dejar de estudiar. Les voy a decir algo que creo que no lo dije en la primera clase, y se los dije al chico de cuatrimestre pasado, que es un elogio de parte de profesor-alumno, que es muy valorable que en esta época hayan decidido seguir estudiando. ¿Por qué? Porque cuando nos agarró la pandemia en marzo, tanto a nosotros, que nos empezamos a poner histéricos, tanto en el trabajo judicial como en el ejercicio de la docencia, porque yo el Zoom lo había usado una vez en mi vida, el campus directamente ni lo uso, y el Classroom no sabía que existía directamente antes de que viniera la pandemia. Para nosotros fue un desafío y una dificultad adaptarnos a las nuevas tecnologías, a esta nueva forma de ejercer docencia, que en lugar de ver las caras en forma presencial y hacerles chistes, me tengo que acostumbrar a ver ventanitas y cuándo me hablan, y cuándo me pisan, y cuándo cortar yo para dejarles intervención a ustedes. Fue todo un desafío. Es algo positivo, ¿por qué? Porque siempre incorporar una herramienta nueva es algo bueno. A mi juicio, yo creo que nunca algo de más puede ser malo. A lo sumo después, cuando pase todo esto, que Dios quiera sea rápido, volvamos a las aulas. A mí me gusta bastante más dar presencial, pero creo que fue una herramienta nueva a incorporar. No sé si lo hice bien o mal, pero es un desafío y me gusta. Y el agradecimiento es porque para ustedes también es un desafío. ¿Por qué? Porque es bastante complejo, y yo lo sé porque estoy cursando una especialización en Derecho Procesal, muy buena especialización. Es muy complejo ser alumno en forma virtual, porque la interacción alumno-profesor de esta manera es bastante difícil, y lo vimos ahora con la cantidad de alumnos que éramos, que nos pisábamos, que yo no entendía quién me estaba hablando y qué me preguntaban, y que por ahí me preguntaban por el chat y no llegaba a leer la pregunta. Es muy complejo ser alumno en esta época e incorporar los conocimientos. Y creo que es más complejo lo de ustedes que lo nuestro, porque nosotros, en realidad, lo que estamos hablando, teóricamente deberíamos saberlo. En cambio, ustedes están incorporando cosas que prima facie no tienen por qué saber. Entonces, va mi elogio hacia ustedes, porque podrían haber abandonado tranquilamente y tendrían justificativo con sus padres o con ustedes mismos y dijeran, no, hasta que no vuelvan las clases presenciales, prefiero tomarme un cuatrimestre o un año sabático. Así que va mi elogio a los que decidieron continuar estudiando a pesar de estas dificultades. Y a su vez los temas de conexión, de dificultad de acceso a material digital, etc. Así que ese es mi elogio hacia ustedes. No sé si lo había dicho este cuatrimestre, sí lo hice el cuatrimestre pasado, y me alegra que seamos muchos, y me alegra, y ojalá, de corazón, que todos pasen el primer parcial, menos Juan Manuel, por cuestiones extra académicas. No, mentira. Ojalá que todos pasen el primer parcial, ojalá que todos aprueben la materia. El cuatrimestre pasado tuvimos un índice muy alto. Acá nadie quiere desaprobar. Esa falsa creencia que tiene el estudiante, yo la tenía, de que un porcentaje que tiene que desaprobar sí o sí, para que la gente no piense que la materia es fácil, etc. Bueno, eso es mentira.
Si todos tienen que aprobar, van a aprobar todos. Si todos tienen que desaprobar, van a desaprobar todos. Ojalá que no suceda. Ojalá que nos veamos en la segunda parte. Fue un placer. Si no lo logro ver en la segunda parte porque o dejan la materia o porque no quieren ver mis clases, lo cual sería muy entendible porque fue un desastre. Ojalá que los vean en el ejercicio profesional, ojalá que los vea el día de mañana yo como alumno y ustedes como docentes. Así que, Gracias, eso. muchas gracias. ¿Qué sería tu clase sin mí, Quiero ver en la segunda parte, Quiero retruco. En la segunda parte no te dejamos hablar directamente. Directamente. Te hacemos trabar el micrófono, te lo aseguro. Bueno, suerte con Boca. Veremos que le vaya bien. Un abrazo grande. Rápidamente, ¿qué es lo que no tienen que dejar de saber de las bolillas? Bolilla número 1. Tengo el programa viejo, qué genio. Bueno, lo que me acuerdo mentalmente. Bolilla número 1, competencia, declinatoria e inhibitoria. Bien, no les voy a ir explicando, les digo, porque generalmente lo que hacía es ir explicando, pero ahora no, pues son las 10 menos 10 y me van a matar si sigo tardando. Declinatoria e inhibitoria. Ahí te mandé, Patricia, disculpa. En el chat está el programa nuevo. Gracias, Nicolás. Lo voy a abrir. ¿Me deja abrirlo? No me deja abrirlo, no sé. No, pero lo que podría hacer es compartir pantalla y abrir el Classroom, pero voy a tardar mucho. Si no, lo abro en el celular. Aguárdame un segundo. A ver, ahí está. Aguarden que me parece que lo estoy pudiendo abrir. Perdón que tarde, tendría que haberlo. Así, genial. Uy, lo abrí 3 veces. A ver. Vamos a poner compartir pantalla. Compartir pantalla. Muy bien. ¿Ya estoy bien? Bueno, ahí lo ven todos, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, ahí se ve. Bueno, entonces, de la bolilla 1, lo más importante, lo que les dije recién, declinatoria e inhibitoria en cuestiones de competencia, oralidad en el proceso civil, es obvio que va a entrar en el parcial, y además lo vieron con 3 profesores distintos. Lo vieron con la doctora Reta, lo vieron con la doctora Kirchner y lo vieron conmigo. Mal la última vez, pero lo habían visto muy bien las anteriores, así que oralidad, sépanselo bien, no es complejo, no es para nada complejo, de hecho es bastante sencillo a mi juicio. Y en torno a expediente electrónico, notificaciones electrónicas, sepan muy bien, que creo que en un momento se los nombré, la diferencia en torno a la notificación cuando la cédula se diligencia en formato papel y cuando la cédula se diligencia en formato electrónico. ¿Por qué? Porque el cómputo de los plazos es diferente. Recuerden que en una era el día hábil siguiente y el otro el día de nota siguiente y a partir de ahí. Eso se tomó en el parcial del cuatrimestre pasado, se hizo un caso práctico y hubo una trampita ahí con el tema de la cédula. Entonces recuerden bien, en torno a notificaciones electrónicas, la diferencia cuando la notificación por cédula se cumple en formato papel y cuando se cumple en formato electrónico, que es respecto a cuando quedan notificados. Bolilla número 2, actos procesales, a ver qué ven esto. Bueno, nulidades, las cuatro formas de alegar las nulidades, siempre alguna de ellas se suele preguntar. Esta bolilla es bastante sencilla. No, plazos, eso no es tan importante. No. Bueno, principio general de notificaciones, notificación por Ministerio de Ley o notificaciones por cédula, es bastante sencillo. El 143, estudienselo bien, que es los medios alternativos para cumplir notificaciones por cédula, que es acta notarial, carta documento, telegrama, eso sépanselo, el 143. De la bolilla número 3, para mí la bolilla más compleja de dar de todo el programa, por suerte me ha tocado pocas veces, citación en garantía del asegurador. Ahí dice efectos. Los efectos sí, sin dudas, pero además sepan que es una acción directa no autónoma, que eso quiere decir que indefectiblemente para poder ir contra la aseguradora tienen que demandar sí o sí al asegurado. Bien. En un accidente de tránsito, por ejemplo, yo puedo demandar solo al asegurado. Ahora, si quiero demandar a la aseguradora, tengo que mandar a los dos sí o sí. Asegurado y aseguradora. ¿Por qué? Porque no hay es una acción directa contra la aseguradora, sí, pero no es autónoma. Indefectiblemente hay que demandar también al asegurado. La citación en garantía entra siempre. Beneficio de litigar sin gasto, diferencias entre Código de Nación y Código de Provincia. De honorarios habían preguntado algo el cuatrimestre pasado y no me acuerdo. Bueno, sépanse el artículo 1, que es el que prevé que es una norma de orden público ahora, porque tiene carácter alimentario. Diligencias preliminares y prueba anticipada, ejemplos de cada una. Cuestiones prejudiciales, sepan que en principio el juez civil no puede dictar sentencia previa a que se pida al juez penal, salvo 3 excepciones, que
causales de extinción de la acción penal, por ejemplo, muerte del imputado o responsabilidad objetiva, bueno, sépanse esas excepciones. El tema del dictado de la sentencia en sede civil, no se puede dictar hasta tanto no haya sentencia en sede penal. Tengo el celular, no saben lo que es. Tengo 32 millones de mensajes. Cuando corte acá me van a insultar en varios idiomas. De la bolilla número 4 de demanda, bueno, el 330 obvio. El tema de personería, recuerden, gestor procesal, diferencia entre nación y provincia, en torno a plazos, en torno a oportunidad, cantidad de veces, perdón, que se puede solicitar la figura de gestor procesal, acreditar o no los motivos de urgencia. Ay, me perdí. 4. Demandas contra la nación, siempre preguntamos el artículo 2 de la ley 24.488, que es los supuestos de excepción, en los cuales sí se puede mandar a un Estado extranjero, en principio gozan de inmunidad, salvo los supuestos del artículo 2 de la ley 24.488. De traslado de demanda, léanse bien en la acordada 3397, cómo se diligencia la cédula. Acuérdenselo del aviso. Si no está el demandado, del aviso de que va a volver al día siguiente. ¿Por qué? Porque es el único supuesto de notificación por cédula en la cual opera el aviso. ¿Se acuerdan? Cuando va el oficial notificador, voy a la casa de Nicolás. Hola, ¿qué tal? Vengo a buscar a Nicolás, pero le tengo que notificar la demanda. Me atiende Cristina y dice, no, acá no está. Le deja aviso y le dice cuándo va a concurrir, de qué día y qué hora. ¿Bien? Esa figura del aviso solamente rige en el traslado en la notificación, perdón, en el traslado de la demanda en proceso de conocimiento. Sepan eso. A ver, bolilla 5, 354 inciso primero. La no contestación, el silencio en el proceso, eso sí o sí, sí o sí. Rebeldía, presupuestos para la declaración de rebeldía y cuáles son los efectos. Posibilita el dictado de medidas cautelares en tema de notificaciones, eso también. Allanamiento, esta estaba en la 9 también. Allanamiento, les hacemos la diferencia entre con y sin cumplimiento de la prestación en torno a la resolución judicial. Que si no lo vieron, sí, lo deben haber visto en la 4 y en la 5 y creo que también está en la 9, si mal no recuerdo. Sepan eso, que si cumple con la prestación, en el momento que se allana, es un tipo de resolución judicial, y si se allana y dicen, es verdad, le debo a Nicolás tanta plata, pero no cumple, es otro tipo de resolución judicial, porque tiene efectos para poder confiar a título ejecutorio, no se los voy a explicar, pero sepan la diferencia en torno a eso, respecto a la resolución judicial. A ver, bolilla 6. Costas también en allanamiento, ¿no? Podrían entrar también, se me ocurre. Sí, podría ser también. En principio carga con las costas, salvo que no hubiera motivado el proceso judicial, en cuyo caso las costas se imponen a la parte contraria. De la bolilla número 6, hechos nuevos y nuevos hechos, no sé dónde estaba, pero eso se toma, no me acuerdo en qué unidad estaba eso, pero eso se toma siempre. A ver, al final del punto 3 de la unidad 6. Ah, bueno, ese se toma. Hechos, ahí está. Hechos nuevos y nuevos hechos, siempre. Acuérdense que apertura a prueba, la apertura a prueba, lo único que puede hacer quien consideraba que no se daría prueba es manifestar oposición, pero no se puede apelar. ¿Por qué? Porque no le causa ningún gravamen irreparable el que tenga que producir prueba. Lo que sí se puede apelar es la declaración de puro derecho. ¿Por qué? Porque el no dejar de producir prueba sí me causa un perjuicio que no puede ser reparado posteriormente. Entonces sepan eso, en torno a la forma de atacar una providencia o la otra. Si es un auto de apertura a prueba, el único remedio para cuestionarlo es la oposición. Me opongo, señor juez, pero acá no había ningún hecho conducente incontrovertido que requiera de medios probatorios, de producción de medios probatorios. Es solamente una cuestión de derecho. Oponerse. No podría apelarla. ¿Por qué? Porque el producir prueba no me causa ningún gravamen irreparable. En cambio, si el juez declara la cuestión de puro derecho, es decir, no hace falta producir pruebas, pasemos a la última etapa, que es la de dictado de sentencia. En este caso, sí se puede apelar. ¿Por qué? Porque esta denegatoria a la producción de medios probatorios, es decir, la declaración de la cuestión como de puro derecho, me impide a mí probar mis alegaciones. Me causa un gravamen irreparable. Entonces sí se podría apelar. Bueno, diferencia entre caducidad y negligencia, sí o sí. Votos para sentencia, medidas para mejor probar, no creo. De lo que vieron conmigo... Ah, esta son la 7 es la mía, ¿no? Sí. De lo que vieron conmigo... Fuerza probatoria de la confesión expresa y ficta. Sí o sí. Tema de testigos excluidos, lo he preguntado el cuatrimestre pasado. Y se puso un supuesto capcioso y cayeron varios ahí, así que también el tema de testigos excluidos que lo vimos, y aparte a propósito hice énfasis. Los supuestos de caducidad en la prueba testimonial, que son muchos, seguramente alguno entre. Tengo que ser sincero, no sé cómo va a ser la modalidad de examen. El cuatrimestre pasado fueron preguntas, verdad y falso a justificar. Ahora no tengo la menor idea cómo va a ser. Creo que va a ser escrito por la cantidad de alumnos, pero no sé.
Yo por eso les estoy diciendo como si fueran preguntas teóricas, que es lo que hacíamos cuando tomamos en forma oral, hasta antes de la Creo que pandemia. va a ser igual que el cuatrimestre pasado. Ah, bueno. Yo no, la verdad que no sé porque no tuvimos reunión de cátedra sobre eso todavía, entonces no lo sé. Pero yo lo que les estoy diciendo son los temas que se tomaban siempre tradicionalmente en la facultad cuando tomamos oral. Después cómo se encuadre dentro de preguntas escritas ahora por vía telemática, no lo sé. Pero sí les digo lo que no pueden no saber. Bueno, caducidad le dije de la prueba testimonial, caducidad de la confesional también es importante. De prueba documental, qué sé yo, nada. La verdad que prueba documental... Quizás el tema de la acción, sí, quizás se ríe Nicolás, quizás el tema de la acción para cuestionar el instrumento público, si va por incidente, si va por acción autónoma, algo de eso. De prueba informativa, supuesto de caducidad seguro, y qué se puede impugnar, es decir, artículos 400 y 401 seguro. Prueba pericial, sepan bien el tema de anticipo para gastos y el supuesto de caducidad, que es el 461, si no me traiciona la memoria. Supuesto de caducidad de la prueba pericial, que es solamente ese, no depósito del anticipo. El valor probatorio del dictamen pericial, y recuerden lo que yo les había dicho, que la prueba pericial es la única que el juez está obligado a expedirse al momento de dictar sentencia, las demás no. Si quiere se expide, si no quiere no. La prueba pericial sí o sí tiene que hacer alguna manifestación. ¿Se puede apartar del dictamen? Sí, pero tiene que decir por qué se aparta. En cambio, los restantes medios probatorios, si yo quiero no hablar de una testimonial, no tengo por qué hacerlo como juez. ¿Bien? De pericia informática, ahora lo va a dar el doctor Ferrán, que le gusta mucho este tema, así que posiblemente tome algo de pericia informática. No sabría decir bien qué, sí recuerden que si ustedes ofrecen capturas de WhatsApp, correos electrónicos, tienen que ofrecer la prueba pericial informática en subsidio sí o sí. Sí o sí. Y es más, le diría no en subsidio, como prueba principal. ¿Por qué? Porque son instrumentos privados no firmados, carecen de valor probatorio. Y aunque el demandado no los reconozca en juicio, el juez no le puede asignar valor probatorio porque es una copia simple. La copia simple no tiene validez, no sirve para nada. Bien, entonces siempre hay que ofrecer pruebas pericial informática. Acompañar como documental estas copias simples, pero ofrecer prueba pericial informática. Bien. Presunciones, no creo. No. Reconocimiento judicial, si lo da, les puede hacer ver la diferencia en torno a esta prueba, en torno a la teoría activista del derecho procesal y a la teoría unitaria, que es el garantismo, que es lo que opina cada una de las teorías en torno al reconocimiento judicial. Desconozco si lo va a dar, yo lo daba, por eso y lo preguntaba. Si lo da, seguramente lo tome. Recuerden, teoría unitaria del derecho procesal, que es el garantismo, o los que postulan un juez de un rol activo, que es la vertiente contraria. Y la última unidad que entra en esta bolilla, que es la 9, que es larga y bastante interesante, sepan bien. A ver, de desistimiento de la acción y el derecho, ojo con el desistimiento de la acción, según haya o no traba de litis, porque si no hay traba de litis, no hay problema. Si hay traba de litis, requiere la conformidad de la parte contraria para poder desistir de la acción. Del derecho se puede desistir siempre, no importa, no se necesita conformidad en ningún estado del proceso, el que desiste del derecho. Pero el que desiste de la acción, a veces no necesita conformidad y a veces sí. ¿Cuándo no va a necesitar? Cuando no se trabó la litis. ¿Por qué no va a necesitar? Porque todavía no se notificó la demanda. Yo puedo desistirlo, esta acción. Ahora, si ya se notificó el traslado de demanda, indefectiblemente debe haber consentimiento expreso o tácito de la contraria. ¿Por qué? Porque si no sería muy sencillo. Yo interpongo una demanda mal hecha, me doy cuenta a la mitad del juicio y digo, desisto de la acción y la interpongo de vuelta. ¿Por qué? Porque el derecho sigue vigente salvo que haya prescripto. Entonces el legislador, para evitar este tipo de cuestiones, previó que para desistir de la acción, si ya hay notificación de traslado de demanda, se requiere consentimiento de la contraria, para evitar que le hagan eso, que le desistan acá y que inicien un nuevo proceso, mejorando todas las cuestiones que habían omitido o efectuado en forma errónea o defectuosa en la demanda originaria. Entonces, desistimiento de la acción, tengan en cuenta si hubo o no traba de la litis, porque cambia. Si no hubo, no se necesita consentimiento, si hubo, sí. Transacción, los requisitos para homologar la transacción, que no sea una cuestión de orden público, que sean sujetos capaces. Conciliación no creo, porque conciliación es la transacción o el acuerdo celebrado en presencia de un juez. Esa es la diferencia. Transacción y conciliación, los dos son un acuerdo entre partes, que extinguen, autocomponen el conflicto. La diferencia es que la transacción lo hacen en forma privada y la conciliación lo hacen delante de un juez. Yo me hago así como si fuera juez. ¿No? Soy tan vanidoso y me creo y todavía falta un largo rato. Pero bueno, no importa. La ilusión la tengo. Y caducidad a distancia, sepan muy bien, muy bien, la diferencia entre nación y provincia. Que esto es clave. ¿Por qué? Porque en nación no hay intimación previa.
ya van a ver qué es. Y en provincia sí hay intimación previa por única vez. Es más gravoso nación que provincia. ¿Qué pasa? La caducidad de instancia es cuando quien tiene el impulso del proceso perdón, si quien tiene la carga de impulsar el proceso no lo hace por un determinado lapso de tiempo, artículo 310, la parte contraria o el juez de oficio puede acusar la caducidad de instancia, que es para que los procesos no se alonguen indefinidamente, no estén en el casillero para siempre. En Nación, en Código de Nación, si transcurre el plazo previsto por ley y la parte que tiene la carga de impulsar el proceso no lo hace, si la contraria viene o el juez de oficio acusa la caducidad de la instancia, se verifican y se dan los supuestos, se decreta la caducidad de instancia, se extingue el proceso por caducidad de instancia. En cambio, en provincia, el legislador es más benévolo. ¿Qué dice? Si Cristina, en un juicio ejecutivo, por ejemplo, son 3 meses, no lo impulsa, y vengo yo, pícaro, y digo, voy a pedir que le declaren la caducidad de instancia para que pierda este juicio, acuso la caducidad de instancia, el juez lo va a intimar por 5 días a Cristina a que realice actividad procesal útil, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de instancia. ¿Bien? Le da un changüí. Es decir, te va a intimar, fuiste decidiosa, así. Le dan un changüín por única vez para que lo actives. Ahora, si después Cristina lo activara y volviera a transcurrir un plazo de 3 meses, si es un juicio ejecutivo, por ejemplo, y no activara el juicio y viniera Gropo de vuelta y le acusara la caducidad de instancia, ahí no se intima. Se corre traslado solamente para el derecho de defensa en juicio, pero se decreta la caducidad. ¿Bien? Entonces es una diferencia en torno a la intimación previa, sí o no, entre nación y provincia. Y a su vez, sepan que la caducidad de instancia en principio opera contra la parte actora, que es la que tiene la carga impulsada del proceso. Pero hay una pregunta de examen que era muy capciosa que hacía Constantino, es, ¿se podría declarar la caducidad de instancia contra el demandado? Sí, si fuera un recurso. ¿Por qué? Porque se puede decretar la caducidad de instancia en segunda, la caducidad de instancia en alzada en segunda instancia, contra quien recurrió. Si el que recurrió fue el demandado y no impulsa el recurso, se le puede acusar la caducidad de instancia. Entonces, en principio, la caducidad de instancia se acusa contra la parte actora, que es la que tiene la carga de impulsar el proceso. Ahora bien, ¿podría acusarse la caducidad de instancia contra la contraria? Sí, en caso de recurso. ¿Bien? Si esa parte hubiese recurrido a la contraria. Bueno. Y por último, los efectos de la caducidad de instancia lo que hacen es extinguen este proceso, una vez que quede firme. Pero el actor puede volver a iniciar una nueva acción, salvo que hubiera prescripto el derecho. ¿Bien? Pero podría, no es que se extiende este proceso y yo no puedo reeditarlo. Lo podría iniciar nuevamente este juicio ejecutivo, siempre y cuando la acción no me haya prescripto. ¿Bien? Bueno. Eso en líneas generales es lo que no pueden no saber. Lo que no quiere decir es que el resto del programa no se tome, lo que no quiere decir que las preguntas se hagan así, como yo se las hice puntual. Cuando era oral era más fácil. Ahora, no voy a dejar de compartir pantalla. Si puedo. Lo que no sé es cómo se va a preguntar ahora. Antes era así. Yo en el chat no lo vi, litisconsorcio. Sí, litisconsorcio a Turina le gusta. Necesario y facultativo, sépanse algún ejemplo. Yo les dije, facultativo, por ejemplo, un accidente de tránsito. Necesario, un juicio de escrituración. ¿Se acuerdan que yo les había dicho un ejemplo de si con mi novia compramos un inmueble a otras 2 personas, tendremos que accionar los 2 contra los 2? Litisconsorcio necesario, activo y pasivo. En primera instancia no extingue la acción, en instancias ulteriores adquiere calidad de cosa jugada, dijo Lucila, exactamente. ¿Por qué? Porque la resolución, esto no lo van a explicar Félix, pero si fuera una caducidad de segunda instancia, adquiere cosa jugada porque ya queda firme el fallo de primera instancia. Es una buena acotación, era muy específica, pero es una muy buena acotación. Bueno, le decía, en líneas generales eso no pueden dejar de saberlo. Lo que no quiere decir es que el resto del programa no entre, lo que no quiere decir es que las preguntas vayan a hacerse de esa manera. Es muy complejo preguntar ahora porque no es la forma en que lo hacíamos habitualmente. El semestre pasado, si vieron algunos tipos de parciales, hubo algunos casos prácticos, algunas preguntas medio capciosas, desconozco realmente, se los digo en serio, no sé cómo vamos a tomar ahora. Sé que va a ser en forma escrita por la cantidad de alumnos, pero no sé cuál va a ser la modalidad, estimo que va a ser la misma que el cuatrimestre pasado, pero no lo sé, porque la realidad es que también ahora tenemos casi el doble de alumnos que el cuatrimestre pasado y corregir vamos a tardar mucho, entonces no sé. El pasado era verdadero y falso y justificando la respuesta sí o sí. Ahora no sé si va a ser verdadero y falso solo, porque son muchos alumnos, o va a seguir la misma modalidad y veremos cómo hacemos para corregir lo más rápido posible. Bueno, chicos, son 10 y 10. Los libero. Gracias, Pato. Me encantó que dijiste, no voy a explicar, tú te me vas explicando, sos un genio. No jugando Boca, yo te... De Boca, Juan, que soy el de Boca no es genio, Juan. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Chicos, seguramente nos vamos a alguna clase de repaso porque en la cátedra siempre hacemos 1 o 2 clases de consultas. No obstante ello, si no los veo, ojalá los vean en la segunda parte. Éxitos en el parcial. Nos vemos pronto. ¿Sí? Esperemos llegar a la segunda parte. Chao, profe, gracias. Profe, chao. Chao, gracias, Pato.
Chao, gracias. Y que gane el mejor hoy. Que gane Boca, decir.